Señorita, por fin has salido de la amargura. Aunque no seas hija biológica del marqués. Ahora te has casado con éxito en la residencia del duque. Aunque la señorita sea hija biológica, no se compara contigo. Yo era la hija del marqués de Ningbo. Pero hace 3 años supe que no era su hija biológica. Estos años he sido cautelosa, planificando todo para la residencia. Solo para ganar un lugar. Ustedes, amo y sirvienta, son realmente ingenuas. ¿Por qué tú también llevas el vestido de boda? Porque hoy es mi boda con el joven duque. No la tuya. ¿Quieres cambiar el matrimonio? Pero depende de si la residencia del duque lo acepta. Hermana, ¿no lo sabes? Estoy embarazada del hijo del duque. Padre y madre no te permitirán actuar a tu antojo. Son mi padre y mi madre, no los tuyos. Levántala, Qingwan. Tu hermana está embarazada. ¿Cómo puedes empujarla? Madre, ¿sabes de su embarazo vergonzoso? ¿No guarda la castidad? Concedió en secreto con su cuñado. Según las leyes de nuestro país, eso merece ahogarse en una jaula. ¿Qué derecho tienes para criticar a tu hermana? Además, este compromiso matrimonial le pertenecía a ella desde un principio. Ahora es hora de devolvérselo. Devolvérselo. Ahora he cubierto el déficit de 1 millón de taels de plata, evitándoles una calamidad total. ¿Y ustedes? Ya quieren quemar el puente después de cruzarlo. Parece que ahora no puedo permitirte quedarte. De lo contrario, mi residencia marquesal enfrentará una calamidad total. Señor marqués, estos años la residencia ha gastado más de lo que ingresa. Ha sido nuestra señorita mayor quien, con gran esfuerzo, gestionó las empresas familiares para suplir el vacío de la residencia y evitar la liquidación del emperador. No pueden ser tan ingratos, ¿verdad? Eso es ridículo. Estos años, siempre ha sido la señora quien gestionó la residencia con esmero, y el señor quien trabajó afuera sin descanso. ¿Cuándo? ¿Se convirtió en mérito de la señorita mayor? Tú. Vengan. Lleven a esta sirvienta mentirosa afuera y mátenla a golpes. ¡Alto! Dejen de pegar. Xiao Tao, deja de pegar. Suéltame. ¿Qué esperan? Actúen. Xiao Tao, te he involucrado. No debí ilusionarme. Pensé que cediendo en todo, esforzándome por ser una. Las hijas que son útiles para la mansión Hou pueden quedarse en esta casa. Si el tiempo pudiera retroceder, nunca volvería a ser tan tonta. ¿Xiao Tao y yo no morimos a golpes? Qingwan, dijiste que tu hermana ha vagado por el mundo durante muchos años. ¿Crees que me guarda rencor? ¿No será un sueño? He renacido. He renacido en el cuerpo de Ninle. Justo el día que me trajeron de vuelta a la mansión Hou. Gracias a Dios que me ha dado una segunda oportunidad de recomenzar. Esta mansión Hou es enorme y tan majestuosa. Por fin me llega mi buena vida. Mi hija ha sufrido tanto todos estos años. Madre. ¿Qué es esto? Nada. Señora, esa familia campesina es una basura. Le pegaban todo el rato y le dejaron muchas secuelas en el cuerpo. El médico dijo que lo mejor es que se aloje en el patio que mira al sur y recibe sol.
Así podrá recuperar la salud bien. ¿El patio que mira al sur y recibe sol? ¿No es el que ocupa Ingwan? Ya voy. En mi vida pasada, el primer día que Ninile volvió a casa, se hizo la débil para quitarme mi patio. Hermana, Ha sufrido todo este tiempo. ahora mismo tu hermana va a arreglar el patio para que te quedes en él. No puedo hacer eso. No voy a quitarle el patio a mi hermana. Niña tonta, si no hubiera sido por ese criado malvado que te cambió de lugar. Este patio te pertenecería desde el principio. Sí, hermana, he ocupado tu lugar durante tantos años. Ya me siento terriblemente avergonzada, ahora hay que devolvértelo. Si te niegas otra vez. De verdad que no voy a tener cara para seguir quedándome en la mansión Howe. Ingwan, me alegro mucho de que pienses así. Pero tranquila, siempre seguirás siendo una señorita de la mansión Howe. Entonces, hermana, ¿no quieres volver a tu propia casa? Esta perra me hizo estar vagando fuera tantos años. La mansión Howe no solo no la mata, sino que todavía la va a seguir dejando quedarse aquí. ¿Cómo voy a volver a esa guarida de lobos y tigres? Tu hermana ahora es la primera talentosa de la capital. Su prometido es el hijo mayor del duque de Nin. Si la mandamos de vuelta ahora, ¿cómo vamos a guardar las apariencias la mansión Howe? Ningwan todavía tiene valor para un matrimonio de conveniencia. Puede ayudar a la mansión Howe a ascender aún más. Hermano mayor, ya lo entiendo. He acaparado el cariño de padre y madre durante todos estos años. Entiendo perfectamente que mi hermana guarde rencor. Si no quiere verme por aquí y con eso se queda contenta. Estoy dispuesta a mudarme. Sin mí para cubrir el déficit de 1 millón de la casa del marqués. Esta casa del marqués de Ningwo será confiscada y juzgada. Quisiera cortar lazos con la casa marquesal ahora mismo. Agradezco los años de crianza de la casa marquesal, ahora me despido. Cuídese, madre. ¿No se decía que la esposa del marqués de Ningwo era muy benevolente? ¿Cómo es que ni siquiera puede tolerar a una huérfana? Se dice que fue la nodriza de la casa marquesal quien cambió a los bebés. Quizás fue la esposa del marqués de Ningwo. ¿Quién maltrató a los sirvientes, causando esto? Efectivamente, fue porque la esposa del marqués, para ahorrar gastos, redujo el salario de la nodriza, haciendo que su hijo muriera sin dinero para tratamiento, por lo que la nodriza guardó rencor. Y cambió a los bebés. Hermana, regresa en mi carruaje luego. Cállate. Ingwan, aunque no eres mi hija biológica, te crié con mis propias manos. Tranquila. Siempre serás la joven señorita de esta casa marquesal. Señores, una sirvienta malvada cambió a una niña ajena por mi hermana. Pero el niño es inocente. Nuestra casa de marqués no es una familia tan despiadada. Por eso, Ingwan siempre será la joven señorita de nuestra casa marquesal. Sí, lo que dice tiene sentido. Señora, es tarde. Lleve a la señorita de regreso. Yo soy la verdadera heredera. Ya verán. Te echaré sin falta. Ya que no puedo irme por ahora, juguemos un rato. Señorita, ¿cómo estás tan tranquila? Esa, apenas llegó, te quitó tu residencia. Quizás luego te quite todo lo tuyo. Esto siempre fue de la casa del marqués. Si quiere. Que se lo lleve. Pero la casa marquesal está vacía, con tanto déficit. Si no fuera porque usted gestionó con esfuerzo las propiedades, la casa marquesal habría caído. Lo que comen, visten y usan. Es dinero que usted ganó. Sí, en mi vida pasada, para mantener la apariencia de la casa. Trabajé hasta el agotamiento para ganar dinero, pero tras cubrir el déficit de 1 millón de taels, me echaron. Quiero ver en esta vida, sin mí, cubriendo el déficit de 1 millón de taels, ¿cómo superará la casa marquesal esta calamidad? Suéltenme todos. Todo en el jardín Fang Fei es de la heredera del marqués, incluyendo estas joyas. Alguien ocupó el nido ajeno por años. Una falsa heredera, ¿se atreve a tomar estas joyas? Además de estas joyas, el compromiso matrimonial de mi hermana también debería ser mío. Si eres inteligente, sal de la mansión marquesal pronto y regresa al lugar que te corresponde.
Xiao Tao. Según las reglas de la mansión marquesal, si un sirviente se rebela contra su superior, ¿cómo se debe castigar? Un sirviente que habla de más debe recibir 20 bofetadas. Entonces, ¿qué le den? Sujétenla. ¿Cómo te atreves? Yo soy la... Deténganse. Yo soy la legítima hija de la mansión marquesal. Ella es solo una bastarda sin parentesco sanguíneo. ¿De verdad no me obedecen? Haré que madre los eche a todos de la mansión. ¿Qué hacen ahí parados? Yo soy la hija legítima. Entren rápido a ayudar. Alto, alto. Dejen de pegar. Me iré, ¿vale? Hermana, te lo ruego, déjanos en paz. Alto. ¿Cómo se atreven a golpear a la señorita Er? ¿Están cansados de vivir? Señora. La señorita Er ha tenido una vida difícil. Desde pequeña. Le robaron su identidad como hija de la mansión marquesal y sufrió mucho. Ahora que por fin la han encontrado, la señorita mayor la insulta sin piedad. Levántate. Madre. Nunca he querido competir con mi hermana por nada. Solo deseo quedarme al lado de padre y madre para cumplir con mi deber filial. No pensé que mi hermana me rechazaría de esta manera. Buena hija, tranquila. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a humillarte. Señora, la situación no es así en absoluto. Fue la señorita Er quien... Cállate. Ingwan. Mira, estos son los sirvientes que tú gestionas. ¿Dónde está tu habitual bondad y generosidad? Madre. Esta vieja criada se rebeló contra su superior, aprovechando que mi hermana es de carácter débil. Y no conoce las reglas de la mansión marquesal y actuó arbitrariamente. Era mi deber castigarla, para evitar que en el futuro esta criada malvada corrompa a mi hermana. Si cuando salgamos, las esposas de los príncipes y nobles lo vieran, la reputación de mi hermana probablemente quedaría arruinada. ¿Así es como fue? Ingwan, lo has hecho muy bien. Venid. Sacad a esta insolente criatura de la mansión. Esperad un momento. Madre. La tía Zhang me cuidó mucho cuando era pequeña. Sin ella, habría muerto y no podría veros ahora. Hija, le daré una compensación en plata. Luego te buscaré 2 amas más adecuadas para enseñarte las normas de la marquesía, ¿vale? Si no aprendes bien, solo causarás problemas y haremos el ridículo. Hermana, ¿no envidiabas mi buen compromiso antes? Cuando aprendas, madre te buscará un matrimonio aún mejor. En mi vida pasada, Ninninle instigó a esta vieja para causarme muchos problemas. Así que empezaré por ella. Madre. La tía Zhang no tiene a nadie. Si la echan, no sobrevivirá. Dejémosla quedarse. ¡Ay, madre! Dejadla. Con cualquier trabajo sencillo. Aprenderé bien las normas, lo prometo. Muy bien, te lo concedo. Sabía que eres la mejor. Ordenadlo. Que la tía Zhang sirva en la lavandería fuera del segundo patio. Hermana. Madre aún no ha hablado. Si no lo saben, pensarán que la marquesía la dirige una forastera. Inle. Ahora tu hermana sí dirige la marquesía. Mi salud es débil y ya no puedo con la carga. Tu hermana es virtuosa y lleva la casa con orden. Y tiene buena reputación fuera. Debes aprender de ella. ¿Qué? ¿Ella dirige? ¿Por qué? Madre, tranquila, me esforzaré. Al fin y al cabo, soy vuestra hija de sangre. Xiao Tao, trae las llaves del mayordomo.
Madre, mi hermana tenía razón en algo. Soy una forastera y no tengo derecho a seguir dirigiendo la marquesía. Antes, siempre. Me cegaron vuestras palabras y me desviví por esta casa, para luego ser apartada. Esta vez no seré tan tonta. Ingwan, ¿qué haces? Hermana, ¿te molesta haberme cedido el patio? Y por eso estás resentida. Madre, quiero integrarme en esta gran familia. No quiero separar a la familia. Hermana, te has equivocado con tu hermana mayor. Todo lo que ella hace es por tu bien. Al principio, madre, para entrenarme. Me dejó administrar sola la mansión del marqués. Ahora, tengo buena reputación, gracias a las enseñanzas de madre. Ahora que has regresado, hermana, es aún más necesario que madre te enseñe personalmente. Por supuesto. Si no fuera por mi cuidadosa enseñanza, no serías tan excelente ahora. Madre, entonces aprenderé de usted a administrar la casa. En el futuro, seguro que no seré peor que mi hermana. Pero llevo muchos años sin administrar. Y no sé cómo están los ingresos y gastos de la mansión del marqués ahora. Madre, no se preocupe. Los gastos de la mansión del marqués no son un problema ahora. Ya que Ingwan es tan comprensiva, madre. Acepto tu muestra de respeto filial. Madre, entonces su hija se retira. Después de todo, organizar el patio lleva tiempo. Bien, ve a ocuparte de tus cosas. Yo hablaré a solas con tu hermana. Vayan a preparar la habitación para la señorita mayor. Sí. Señorita, ¿la señora no es demasiado injusta? Cuando usted asumió la mansión del marqués, los gastos superaban los ingresos. ¿No fue usted quien ideó formas de gestionar las propiedades de la mansión? Y además comerciaba fuera, para que la mansión del marqués no cayera en la ruina. La señora apenas supo que los gastos de la mansión no eran un problema. Le arrebató directamente su autoridad para administrar. Basta. Ya lo sé. Solo estoy indignado por usted. Aunque no es hija biológica, ha administrado también la mansión del marqués. Normalmente, el marqués y el heredero están fuera socializando. La señora escucha ópera y pasea por los jardines. Todos estos gastos dependen únicamente de usted para mantenerlos. Te usan cuando te necesitan y te descartan cuando no. Esto no se parece en nada a una mansión de marqués. No importa. El dinero en las cuentas de la mansión solo alcanza para un mes. En el futuro, la fuente de ingresos de la mansión ya no es mi responsabilidad. Entonces veremos un buen espectáculo. Señorita, ¿y todas esas tiendas y jardines que trabajó tan duro para establecer fuera, simplemente se los entregará a otros? Por supuesto que no. Lo que es mío, al final será mío. Xiao Tao, avísale al comerciante extranjero. Hay cambios en el acuerdo anterior. Necesitamos hablar en persona. Señorita, es bueno que piense en sí misma por fin. En mi vida pasada, Xiao Tao siempre se indignaba por mí. Lástima que no le hice caso. En mi vida pasada hice este negocio con el comerciante Wu. Y gané una fortuna. Así cubrí el déficit de 1 millón de taels de la mansión del marqués. Esta vez no trabajaré para otros. Señorita Ingwan, esta noche a las 7:30. La señora ha preparado unas mesas en el salón principal para dar la bienvenida a la señorita mayor. Esperamos que llegue temprano para felicitarla. ¿Qué señorita Ingwan? ¿Ni siquiera sabes decir señorita mayor? La señora dice que, como la señorita mayor acaba de volver, para evitar confusiones, es mejor hacer una distinción. Llegaré a tiempo. Tú. Xiao Tao. Ay, señorita, esto es un abuso.
Están diciendo claramente a toda la mansión que usted no es la señorita mayor. ¿Cómo va a vivir así en el futuro? Me viene perfecto, será más fácil irme de la mansión. Xiao Tao, tráeme ropa. Tengo que salir. Señorita, ¿por qué compra tanta comida? ¿Y si engorda? En esta nueva vida, quiero compensar los arrepentimientos de la anterior. Probar todas las delicias del mundo. Aquí viene la buena vida. Vamos. Señor, hablemos con calma. ¿Acaso mi maravillosa vida renacida va a terminar antes de empezar? Señorita, rápido. El caballo se asustó. Persíguelo. Buen hombre. ¿Quiere dinero o quiere a la persona? Si es dinero. Soy la hija del marqués. ¿Cuánto quiere? Dígalo y se lo daré. Si es a la persona. ¿A la persona? Tú también puedes tomar la iniciativa. Eso no. No puedo tomar la iniciativa. Pero puedo llevarte a la casa John. Y elegir 80 o 100 bailarinas hermosas, cultas, talentosas, de todos los tipos. Bueno, tenemos de todo, gente que canta y baila. Si quieres, puedes elegir la que te guste. ¿Esta es la clase de cosa que debería decir una señorita de la casa del marqués? No te muevas. No te pongas en medio. Acabo de ver tu rostro. Este asesino es bastante guapo. Habla, ¿quién te envía? Ninile quiere deshacerse de mí tan rápido. Pero ella acaba de llegar a la casa del marqués. No debería tener tanto poder, ¿verdad? ¿No quieres hablar, eh? Pues te voy a demostrar que esta señorita de la casa del marqués no solo dice cosas sorprendentes, también puedo matar. Cortar en pedazos. No te muevas. Afuera. Son todos tus compañeros, ¿no? Hermano. Yo estaba bromeando. Te puedo dejar elegir cómo morir. Después de todo aquel que ve mi rostro termina muerto. Rayos, rayos, mi maravillosa vida renacida ni siquiera ha empezado aún. Yo. ¿De verdad puedo elegir cómo morir? Cumples tu palabra, ¿verdad? Mi palabra siempre es válida. Entonces elijo morir de viejo. Amo. Mátala. Solo déjala con el cuerpo entero. Oye. ¿No me habías prometido que podía elegir cómo morir? No puedes faltar a tu palabra, como asesino que eres. ¿Morir de viejo no cuenta? Adelante. Tú no te acerques. Yo soy la hija del marqués de Ningguo, si me matas. Mi padre no los dejará escapar. La casa del marqués de Ningguo. Dejémosla con vida por hoy. ¿Qué pasa? El cuchillo ni siquiera ha bajado aún. ¿Qué está pasando, acaso? ¿De verdad se asustaron por el nombre de la casa del marqués de Ningguo? Señorita, ¿está bien? Estoy bien. Volvamos rápido a la residencia.
Señorita, usted está herida. El asesino también está herido, eso significa que no venía por mí. Solo quería obligarme a salir de ese lugar. Xiao Dao, ve a pedirle a Xiao Feng que investigue un poco. Si ha pasado algo en el lugar donde se asustó el carruaje. Menos mal que volvimos a tiempo, si no, nos perderíamos el banquete de bienvenida. Por cierto, señorita, ¿qué regalo piensa darle a esa persona? ¡Ay! Casi me olvido de algo importante. Ve, prepara un ramo de ciruelos de primavera que estén frescos. Ingwan, ¿por qué has llegado tan tarde? ¿Será que no te tomas en serio a nuestra Ile? ¿Verdad? La madre Liu dijo claramente que era la segunda hora de Yu. La señorita no llegó tarde. Lo que dijo claramente fue la primera hora de Yu. La hermana mayor lo escuchó mal. No pasa nada si llegaste tarde, hermana. Después de todo, somos familia. Yo no voy a guardarte rencor. Inle tiene un carácter natural y generoso. Si puede aprender bien las reglas, en el futuro también será una doncella de familia noble. Y hará honor a nuestro marqués. Hoy, por el respeto a Inle. No voy a meterme contigo. Por cierto, ¿por qué no ha llegado aún 11Ger? Llegué tarde. Luego me beberé 3 copas de castigo para disculparme con la hermana. Todos estamos aquí. Que empiece la cena. Inle, este es el primer plato, Fotiaoqiang. Pruébalo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo puedes cometer este error después de llevar tantos años como ama de llaves? Si se produce un ridículo en este banquete, ¿cómo va a salvar la cara el marqués? ¿Por qué han servido 2 platos de Fotiaoqiang? Somos de la cocina pequeña, la señora nos ordenó preparar una mesa. Y lo hemos hecho como nos dijo. No sabíamos que la cocina grande también había preparado uno. Ey, eso no es cierto, la señora lo ordenó claramente. Que era de nuestra cocina grande, naturalmente lo hicimos como nos dijo. Cállense. Padre, he sido una mala administradora. No volverá a pasar el mismo error. Pensaba que tú sabías que no eres nuestra hija biológica. Y que tenías segundas intenciones, lo hiciste a propósito. Padre, cálmate. La hermana llegó tarde a propósito hoy, yo no le guardé rencor. Hoy es mi banquete de bienvenida. ¿Por qué ella hace algo así? ¿Quiere ponerme en ridículo delante de todos? Basta. Tu hermana ya me entregó la llave de la administración. Este asunto no tiene nada que ver con ella. Hermano mayor, has salido y has bebido tanto, si el padre te ve, vas a recibir otra reprimenda. Con usted aquí, estoy tranquilo. Desde que era pequeño, siempre has solucionado mis problemas. En mi corazón, eres la hermana a la que más aprecio. Hermano mayor, ya he ordenado a los sirvientes que preparen agua caliente y sopa para la resaca. También tengo un regalo para mi hermana, se los enviaré juntos en un momento. Gracias. Señorita, aún se esfuerza tanto por el joven maestro. Pero cuando le pidió que se mudara del jardín fragante, no dijo ni una palabra en su defensa. Tengo mis razones. Ahora estoy completamente sola. Necesito encontrar un aliado temporalmente. ¿A quién le entregó la llave? Naturalmente, se la dio a mi madre. Señor, hoy estuve ocupado acomodando a Inle. Así que no le di instrucciones a la cocina. ¿Quién iba a pensar que? ¿Por qué te llevaste la llave del mayordomo? ¿Tienes la capacidad para eso? Padre, fui yo quien le dio la llave del mayordomo a mi madre. Con mi posición actual, realmente no tengo derecho a seguir administrando la mansión del marqués. En el futuro, ayudaré a mi madre en la administración. Por favor, padre, quédese tranquilo. Sí, señor, revisé las cuentas. Los gastos de nuestra mansión están en orden. No se preocupe. Todos estos años. Has administrado muy bien, has trabajado duro. La mansión del marqués no te tratará mal. Siéntate. Gracias, padre. Basta, basta. Hoy es un buen día, el regreso de mi hermana. No dejen que estos asuntos les arruinen el ánimo. Sirvan los platos de nuevo. A servir. También preparé algunos regalos para mi hermana. Me pregunto qué regalos tan valiosos serán. Estas son flores de ciruelo de primavera. Para ti, hermana. ¡Qué flores tan feas! ¡Qué tacaño!
Estas son las populares flores de ciruelo de primavera, realmente extraordinarias. Muy elegante. Son flores de ciruelo de primavera. ¡Qué hermosas! Gracias, hermano mayor. Hermana, este es mi regalo para ti. Aún prefiero el regalo del hermano mayor. Tiene más sentimiento. Naturalmente, ¿cómo podría compararme con la inteligencia y astucia del hermano mayor? Esta vez, todo es gracias a Ningguang. Sirvamos la comida. Ingwan, estoy preparando para el próximo mes. Organizar una fiesta para admirar las flores. Quiero que tu hermana menor muestre su talento. Delante de todas las familias aristocráticas. Esto le vendrá bien para su futuro matrimonio. No hay duda de eso. Respetaré la decisión de madre. Ven conmigo. Ya terminé de comer, sigan comiendo tranquilos. Alto. Tú, impostora. ¿Lo ves? Todos los criados del marquesado me obedecen a mí. El que se atreva a desobedecerme será expulsado de la casa. ¿Qué autoridad tienes, hermana menor? Claro que sí, madre lo dijo. Todo lo que tienes ahora es mío, porque me lo debes. Ah, ¿sí? Pero hay una cosa que jamás podrás quitarme. ¿Qué cosa? Yo soy la primera talentosa de toda la capital. Puedes robarme todas estas cosas materiales, pero no puedes robarme mi talento. Creo que tú, hermana, ni siquiera. Has abierto un libro en tu vida, ¿verdad? Tú. Dentro de unos días es la fiesta de las flores. Todo el mundo estará componiendo poemas. Pero tú ni siquiera sabes leer bien unas cuantas palabras. Ya veré cómo me superas en eso. Alguien ahí. Sujetadla y cortadle la lengua. A ver, después de quedarte muda, ¿cómo vas a componer poemas? Alto. Hermano mayor, ella se acaba de burlar de mí por no saber leer. Hermano mayor, yo quería aconsejarle de buena fe a mi hermana, para que no se avergonzara. En la fiesta de las flores, y le quería buscar un buen maestro para que la enseñara. Pero ella me malentendió, creyó que la estaba humillando. Ingwan, yo sé que tienes buenas intenciones. Vuelve primero, yo hablaré con ella. En mi vida pasada, yo me esforcé muchísimo para enseñarle a leer a Nile. Gasté todo mi esfuerzo en ella. Y logré que Nile también se convirtiera en una joven talentosa. Nunca imaginé que me traicionara. Esta vez, veré cómo logra pasar la fiesta de las flores. Hermano mayor, ¿por qué te pones de parte de una extraña? Yo soy tu hermana de sangre. Cállate. Debería mandar a la niñera que te enseñe bien modales. Si no, a la larga el marquesado solo va a quedar en ridículo por tu culpa. Alguien. Llevad a la señorita Er de vuelta al jardín Fangfei. Hermano mayor. No puedo admitir que tengo una hermana así. Ingwan es mucho más considerada que ella, señor mayor. La señora mayor entregó la llave del mayordomo. Una rara dama mayor que podría haber sido dejada ir. Todavía para ti como siempre. Ella solo está tratando de complacerme. Solo para permanecer en Houfu en el futuro. No me importa si ella sigue siendo obediente. Ayúdala a quedarse en Houfu. ¿Quién la hizo tener un buen contrato de matrimonio? Pero si el gobierno del país sabe que la dama mayor no es suya, ¿te arrepentirás del matrimonio? Tienes razón. Voy a hablar con mi padre. ¿Por qué le quitaste la llave al mayordomo? ¿Tienes eso? ¿Cómo compensas este déficit? Maestro, después de todo, ahora Ingwan es un extraño. No es adecuada para la llave del mayordomo. Puedo dejar que ayude al mayordomo. Ella está tan avergonzada ahora que solo trabaja duro. Demostrar tu valor no será expulsar a Houfu. Rara vez eres inteligente. Padre, madre, tengo algo que discutir contigo. ¿Qué pasa con el gobierno de este país? Conoce la verdadera identidad de Ingwan. ¿Te retirarás? Hijo, ten la seguridad de que no se retirará. Si no hubiera habido el incidente Olong de cambiar a los niños. Este contrato de matrimonio originalmente pertenecía a Ile. A lo sumo, deja que Inle reemplace a Ingwan.
pero la apariencia de mi hermana que no puede subir a la mesa. El gobierno no la despreciaba en absoluto. No te preocupes. Puedo enseñarle a Ingwan. Puedo enseñarle a Inle. Ella misma es mi propia. Echemos un vistazo al significado de Wogon Mansión. Lo más importante es que Inle estudie las reglas. Para no perder la cara en el banquete de flores. Es el señor. La cocina envió esto. Señorita, han dejado en claro que deliberadamente le hicieron las cosas difíciles. Desde que entregaste las llaves del mayordomo. Todos en esta mansión joven el viento y el timón. La señorita Er. En nombre del administrador del aprendizaje, las reglas son neutrales en el gobierno todos los días. ¿No significa eso que no tiene tiempo para leer y leer? En mi última vida, casi luché contra el tiempo. Inculcar conocimiento en Ninile. Esto no es vergonzoso en la fiesta de observación de flores. Esta vez no tengo mis restricciones. Quiero verlo. ¿Qué broma puede hacer Ninile? Xiao Tao, ve a la cocina a traer unas monedas de plata. Y pide que te traigan un pollo asado de allí. MMM. Ninile es un idiota, con suficiente dinero. ¿Qué no se puede conseguir? Señorita, es una carta de Xiaofeng. Resulta que el sexto príncipe fue atacado por un asesino. El asesino iba directamente tras el sexto príncipe, pero el príncipe solo tiene 5 años. No es más que un príncipe sin poder real. Hay un asesino. Atrapen al asesino. Hay un asesino dentro de la mansión Hou. Xiao Tao, ve a revisar rápidamente, ten cuidado. En mi vida anterior no parecía haber pasado nada de un asesino aquí. Señorita, señorita, la gente del marqués encontró al asesino. Dicen que el propio marqués está herido. Vamos, al patio principal. Señorita Ingwan, el marqués ordenó. Que nadie se mueva, ya han cerrado toda la mansión. Están buscando al asesino. ¿Cómo está mi padre? ¿Está herido? Tengo que ir a verlo para quedarme tranquila. Señorita mayor, el marqués está bien, por favor regrese a su habitación. Solo tiene que venir a saludar mañana. Este asunto es un poco extraño. Bueno, da igual, comamos un poco de pollo asado para calmar los nervios. ¡Ay! Hay una espina. No me digas, qué mala suerte. Señorita. No voy a gritar. Suelta a ella. Ve a cerrar la puerta. Señorita Ingwan, seguimos las órdenes del marqués. Venimos a registrar el patio. ¿Ha notado alguna situación anormal por aquí? Es tan tarde y el mayordomo todavía trae a tanta gente. Para registrar cada rincón buscando al ladrón, de verdad que se han esforzado. Pero no hay nada que revisar en mi patio. Pueden ir a registrar el otro patio. ¿De verdad? ¿Me permite entrar a echar un vistazo? ¡Qué atrevimiento! ¿Mi habitación es algo que ustedes puedan revisar cuando se les antoje? Pero ya no es la señorita mayor. ¿Por qué el mayordomo tiene que tenerle miedo? Mayordomo. Recuerdo que hace unos años, tu sobrino cometió un error. ¿Fui yo quien lo arregló? ¿Ya se te olvidó tan rápido? Claro que no me atrevo a olvidarlo, pero tampoco puedo desobedecer. La orden de marqués. ¿Qué te parece si hacemos así? Dejo que Kaiwan entre a revisar. ¿Te parece bien?
Kaiwan. ¡Qué atrevimiento! ¿Lo encontraron? ¿Realmente tengo a un ladrón escondido? No se ha encontrado. Señorita Ingwan, mis disculpas, me retiro. Vámonos. Xiao Tao, Xiao Tao. Xiao Tao. Tranquila. Solo se desmayó. No está muerto, no está muerto. Vete. Actuaré como si no te hubiera visto. Señorita Nin. ¿Eres tan olvidadiza? ¿Acaso no nos acabamos de ver? Eres tú. Eres ese asesino sin escrúpulos. ¿Yo sin escrúpulos? Sí. Si no fuera por mí ese día, ¿podrías haber escapado? Atentar contra la familia real es un crimen que conlleva la ejecución de 9 generaciones. Y tú me pagas con ingratitud, queriendo matarme para silenciarme. Si eso no es falta de escrúpulos, ¿entonces qué es? El plan original era silenciarte. Pero te perdoné la vida. Ahora deberías estar agradecido conmigo, ¿entiendes? Pues perfecto, ahora estamos en paz. No nos debemos nada. No nos debemos nada. ¿Qué haces? Te advierto, si me matas. Tú tampoco podrás escapar. Oye, despierta. Señorita, ya despertó. Habla. ¿Para qué viniste a la residencia del marqués? ¿Para qué? Obviamente vine para asesinar al marqués Nin. ¿Quién está detrás de ti? Un poco más cerca. Es un secreto, no puedo decirlo. Los asesinos también tenemos principios. Muy bien. Entonces te hago una última pregunta. ¿Cómo quieres morir? Yo soy una persona hermosa y de buen corazón. Te permito elegir tu forma de morir. Hermana mayor. ¿Podría ser un poco más original? Esa solía ser mi línea. Quien mata con frecuencia, naturalmente sabe que matar es fácil, deshacerse del cadáver es difícil. ¿Ya has pensado cómo explicarlo? Sé honesta. ¿Crees que no te enterraré para abono de flores? Ah, sí. Justo mis flores nuevas necesitan más nutrientes. No crecen bien. Después de que muera, mi gente le contará al marqués. Dirán que soy el asesino que tú enviaste. ¿Crees que el marqués te creerá? Antes seguro que no. Pero ahora el marqués ya sabe que no eres su hija biológica. ¿Crees que sospechará?
que guardas rencor. Y buscas vengarte. Eres despreciable. El marqués Ningyuan es desconfiado por naturaleza. Así que no podrás quedarte en la mansión. Te equivocas. Jamás pensé en quedarme en la mansión. Señorita, deberíamos ir al salón principal. Cuando te cures, lárgate rápido. Llegué tarde. Castígueme, señor. ¿Qué averiguaron anoche? Después de que se fue con la táctica de distracción, dimos al marqués Ningguo. Ir directo a su estudio. Dejó a todos fuera. Estuvo dentro al menos un cuarto de hora. Levántate. Parece que quien tiene la conciencia sucia suele revisar lo más importante al instante. Esa cosa debe estar en la cámara secreta del estudio. Señor, aparte de nosotros, había otro grupo anoche. El mayordomo ya los capturó. Investiga sus antecedentes. Señor, mejor salgamos de la mansión. Su herida es lo primero. No hay prisa. Señorita, dicen que ya atraparon al ladrón. Fue un sirviente de la segunda puerta que abrió la puerta del Fénix con extraños. Robaron muchas cosas de la mansión. ¿Y el de nuestro patio? ¿Qué pasó? Esto no es tan simple. Ve a buscar al mayordomo Liu. Haz lo que digo. Padre. ¿Estás bien? Nada grave. Padre, esto es la mansión del marqués Ningguo. ¿Quién se atrevería a atentarte? ¿Deberíamos denunciarlo a las autoridades? Acabo de regresar hace poco. Parece que yo fui quien trajo la desgracia a mi padre. Sí, señor marqués. Denunciémoslo a las autoridades. No podemos denunciarlo. ¿Hermana quiere que cargue con la infamia? Padre, digamos que unos ladrones sobornaron a los sirvientes. Entraron a robar. Si se sabe que lo atacaron, seguro dirán que su conducta es reprochable. Y por eso lo atacaron. Ingwan es muy considerada. ¿Cómo manejas la casa? Cuando Ingwan la manejaba, nunca hubo este error. Señor. Padre, no toda la culpa es de madre. Creo que a alguien no le gusta que regrese a la mansión. No quiere que me acerque a madre. Hermana ha manejado la mansión marquesal por años. Sobornar a uno o dos sirvientes es muy fácil. Traigan al sirviente sobornado. Preguntemos si sabremos. Señor marqués, perdóneme. Fue la señorita mayor quien me ordenó hacerlo. Ni Ningguan. Estás muerta. Tú, desgraciado. ¿Te atreves a calumniar a mi hermana? ¿Cuántas cabezas tienes? Tranquila, hermana. Aunque no seas la verdadera heredera del marquesado, nosotros nunca te calumniaríamos. ¿Qué tonterías dices? Eres tú. Tú misma me ordenaste hacerlo. Dijiste que la señora te quitó el poder de administración. Así que le darías una lección a la señorita Perro sirviente. Yo soy la verdadera heredera del marquesado. Desgraciado sin ojos. Padre, sus palabras no son confiables. Ni siquiera me conoce. Maten a este sirviente sin temor a la muerte. Investiguen al instigador. Sí. Señor, perdóneme. Padre, regrese a descansar a su habitación para que no le queden secuelas. Sí, señor. Esperen. Este asunto aún no termina. Señorita, en la habitación de esta vieja criada. Encontré cartas intercambiadas con los ladrones. Además,
Los sirvientes de la segunda puerta dicen que la vieron anoche, merodeando furtivamente en el patio trasero. Ella me dio dinero para sobornarme. Dijo que fue la señorita mayor quien me ordenó hacerlo. Mientes. ¿No es esta la nana Zhang de Inle? ¿Qué está pasando exactamente? Tía Zhang, aunque tengas rencor en el corazón, no puedes hacerle esto a la señorita mayor. Piensa en tu pequeño nieto. Padre, esta vez fue mi culpa por no controlar bien a los sirvientes. Si quieres castigar, castígame a mí. ¡Ay! Levántate rápido. Hija. Esto no tiene que ver contigo. Son estos sirvientes codiciosos. No es tu culpa. Todo esto lo hice yo. No tiene que ver con la señorita fue mi rencor. Lo que me llevó a vengarme. ¿Mátenlo a golpes? Que todos vean el destino de traicionar a su amo. Señor, ten piedad. Mira bien. ¿Cómo muere? Si hay una próxima vez, serás tú quien esté tirado aquí. No volveré a cometer los mismos errores. Señor, ¿por qué me golpeas? ¿Crees que estoy ciego? Que no veo. Que todo esto fue planeado por Inle. ¿Y qué si fue planeado por Inle? Ha sufrido tanto afuera. Solo quiere desahogarse. Pero Ingwan la ha estado manipulando. Con esas tácticas. No debería ni mostrarse. Ni siquiera. Llega a la altura de Ingwan. Pero ella es nuestra hija biológica. Prefiero no tener una hija tan tonta. La familia Guo ya respondió. Mientras Ingwan sea la heredera de la marquesía, el compromiso sigue en pie. Les gusta Ingwan porque es inteligente y capaz. Inle es realmente tu hija. Tan tonta como tú. Tú. Madre, hija, mi hermana quiere matarme. No temas. Mientras yo viva, nunca te dejaré ser menos que nadie. Tú eres mi propia carne. Siempre serás la señorita heredera de nuestra marquesía. Ni Ingwan, no dejaré que opaques a mi hija. Xiao Tao, eres muy astuta. El encargado Liu es confiable. Ya ha estado vigilando esto por ti. Aunque muchos sirvientes en la mansión cambian de bando según el viento. Pero también hay muchas personas que han recibido su favor y lo recuerdan en sus corazones. Recuerdo que el hijo del administrador Liu es bueno en los estudios, ¿verdad? Voy a escribir una carta de recomendación para enviar a su hijo a estudiar en la academia en San. Vamos. No sé si ese hombre se ha ido o no, tengo que confirmarlo. ¿Qué viene a hacer a la mansión del marqués? Soy yo. Lo hiciste a propósito. ¿Yo? A esto lo llamo precaución. ¿Cómo es que aún no te has ido?
Estamos en pleno día. ¿A dónde quieres que vaya? Te advierto, esta noche tienes que irte. De lo contrario, le diré a mi padre que hay un asesino en el patio. Antes dijiste que definitivamente tenías que irte de la mansión del marqués. ¿Por qué? Este lugar nunca fue mi hogar. ¿Por qué quedarme aquí estorbando? Por cierto, anoche capturaron al asesino. Ellos definitivamente no son cómplices tuyos. ¿Qué vienes a hacer realmente? Puedo decírtelo. Pero, entre nosotros, necesitamos hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Tú me ayudas a buscar algo en la mansión del marqués. Y yo te ayudo a salir de la mansión del marqués sin problemas. Me ayudes o no, igual puedo salir de la mansión del marqués. Además, tú solo eres un asesino pobre y arruinado. ¿Con qué tanta arrogancia dices que me ayudarás, señorita? ¿Pobre? ¿Arruinado? Esta mujer realmente dice que soy pobre. Después de tantos años. Algunos me han llamado funcionario corrupto, otros dicen que soy despiadado. Pero nadie me había dicho que era pobre. ¿Quién dice eso? Usted es inmensamente rico, ¿cómo podría ser pobre? Por cierto, la invitación al banquete de apreciación de flores de la mansión del marqués de Ningguo. Ya llegó a nuestra mansión, vamos a ir. Vamos, claro que vamos. Para entonces, dejaré que esta mujer vea cuán inmensamente rico soy. Ning Qingwan, definitivamente no te dejaré escapar. Señorita Er, hay una sirvienta llamada Kaiwan, que viene a buscarte. ¿Qué señorita Er? En la mansión del marqués solo hay una verdadera heredera. Dile que entre. Tú sal. Sí. Señorita, en el patio de Ning Qingwan, descubrí que ella estaba en el patio. Crié a un hombre. Hombre. Eso sería genial. La última vez no pude echar a esta mujer. Esta vez la atraparé en el acto. Se reúne con un hombre ajeno. Si la familia Guo lo descubre, definitivamente no la querrán. Vamos a atraparlos ahora. Vengan, rodeen este patio por completo. Ningguan, ¿no te autoproclamabas la primera dama talentosa? Esta vez definitivamente. Te haré caer en desgracia. Pasarás de dama talentosa a mujer libertina. ¡Ay! Hermana, qué buen gusto tienes. Bañándote y cambiándote de ropa ahora mismo. ¿Para ir a encontrarte con un hombre ajeno? ¿Qué tonterías dices? En un momento, hermana sabrá de qué hablo. Vamos. Vamos a revisar la habitación trasera. ¡Alto! ¿Este es mi patio? ¿Crees que puedes registrarlo así como así? Hermana, ¿acaso tienes la conciencia intranquila? Busquen bien. ¿Ya terminaste de hacer escándalo? No puede ser. Dijeron claramente que había un hombre. ¿Cómo puede no haber ninguno? Hoy, hermana menor debe darme una explicación. De lo contrario, se lo diré inmediatamente a nuestro padre para que él juzgue. Inle, discúlpate con tu hermana rápidamente. No me disculpo. Te lo advierto, tú organizaste a la anciana. El asunto de la colusión con el ladrón ya lo sabe tu padre. Si te atreves a causar más problemas, ni yo podré protegerte. Discúlpate. Lo siento. Madre. Han ocurrido demasiadas cosas en la mansión últimamente. Todo empezó por mí. Quiero irme a vivir afuera. Espero que madre lo permita. Ingwan, ¿a dónde te vas a mudar? Quiero ir a vivir un tiempo a un templo. Para rezar por la buena fortuna de padre y madre. Que se mude también es algo bueno. Ingwan, mira, ya que te vas a mudar, ¿no sería mejor que te vayas después del banquete de apreciación de flores? ¿Qué te parece? Sí.
Entonces descansa pronto, madre. No te molestaré más. Madre, ¿por qué no la dejas irse ahora mismo? Tu hermana siempre ha tenido muy buena relación con las damas de las familias nobles. Deja que te lleve para integrarte a ese círculo. Después de la fiesta de apreciación de flores, ya no tendrá ningún valor para nosotros. Siempre piensas en todo, madre. Señorita, la señora es demasiado parcial, ¿no cree? La señorita Ehr mancilló su honor. ¿Y todo se resuelve con una disculpa tan superficial? Está bien, ve primero a revisar todo el patio. Diles a todas las doncellas que no salgan esta noche. Mañana tengo algo que decir. Es hora de establecer las reglas. ¡Ay! Canalla sinvergüenza, te mato. Con ese cuerpo tuyo. Ni a este príncipe le interesa verlo. Ha sido un malentendido. Todo ha sido un malentendido. Hoy te mataré de una vez para usar de abono para las flores. Hoy tienes suerte. Su Alteza, ¿cómo se puso así? Su herida aún no se cura, el médico dijo que no puede tocar agua. Y mucho menos tener relaciones íntimas. ¿Qué tonterías estás diciendo? Su Alteza. Usted incluso sacó el blusa interior de esa joven, y todavía dice que no pasa nada. Esto que tengo es... ¿Qué te importa a ti? De todos modos, no es lo que estás pensando. Cuando llegue el día de la fiesta de apreciación de flores, le daremos una buena lección a esa mujer. Señorita, ¿dónde está su blusa interior rosa? No la encuentro por ninguna parte. Búscala con cuidado. Será un problema si una prenda tan íntima cae en manos de extraños. Pero, la he buscado por todas partes y no la encuentro. Señorita, ¿no se la habrá robado esa chica de Kaiwan a escondidas? Ve. Rápido, encarga que hagan una idéntica. Por si acaso. Ahora mismo mando a buscar a Kaiwan. Seguro que castigaremos duramente a esa chica. MMM. Kaiwan. Ven aquí. Tengo algo que preguntarte. Perdóneme, señorita mayor. Yo también me vi obligada a hacerlo. Xiao Tao. Según las reglas de mi mansión, ¿qué castigo merece? El traidor que traicionó a su amo, según las reglas, merece 20 varazos. Y luego ser expulsado de la mansión. Perdón, por favor. Pues que empiecen los azotes. Todo el mundo se queda hasta que termine, nadie se va antes. Este es el final de quien traiciona a su amo. Perdón. Por favor, déjame vivir. Señorita, he revisado todas las cosas de esa chica Kaiwan. Y no he encontrado tu tapete de busto. ¿Qué hacemos ahora? Si no está en poder de Kaiwan, ¿no se lo habrá llevado ese asesino sin escrúpulos? Olvídalo. Ahora hay cosas más importantes que hacer. Es la señal de Xiaofeng. El comerciante bárbaro ha llegado. En mi vida pasada, fue siguiendo a este comerciante bárbaro.
que hice mi primer negocio y gané más de 1 millón de taeles de plata, con los que tapé el agujero económico de la mansión del marqués. Así que la mansión evitó la catástrofe. Esta vez, voy a usar este dinero para preparar mi salida de la mansión. Ayúdame a cambiar de ropa. Vaya, es ese asesino sin escrúpulos. Señorita, ¿estás bien? Olvídalo, hoy tengo cosas importantes que hacer. Dejemos a este pervertido por ahora. Ve a investigar. ¿Qué viene a hacer aquí? Sí. Señorita, Xiaofeng, sigue a esa persona de hace un rato. Mira qué está haciendo. Sí. Después ya ajustaremos cuentas con ese cabrón. Príncipe. La señorita Ning fue a ver a ese gran comerciante bárbaro del mercado del oeste. Se dice que este comerciante era completamente desconocido antes. Pero en los últimos años de repente tuvo mucha suerte. Cada cargamento de mercancías le genera grandes ganancias. ¿Será que la señorita Ning quiere hacer negocios? Ve a investigar a este comerciante bárbaro. Sí. Príncipe, alguien nos está siguiendo. ¿Lo eliminamos? Traedme a la persona. Capturar. Sí. Xiao Tao, ¿hay noticias de Xiaofeng? Todavía no, señorita. ¿Qué hacemos? ¿Qué pretende ese asesino sin escrúpulos? Si lo hubiera sabido, no habría dejado que Xiaofeng lo siguiera. Señorita Ingwan, la señora le pide que vaya al salón principal para la cena. Entendido. Ingwan ha llegado. Ingwan, tu madre justo tiene algo que discutir contigo. En el banquete de flores de pasado mañana, no llames demasiado la atención. Lleva a tu hermana, que conozca a más amigas. Lo sé, madre. No sé cómo le ha ido el estudio a mi hermana este mes. ¿Sabe escribir algún poema? Yo. Aún no sé componer poemas. Entonces, ¿qué has aprendido este mes? Este mes he aprendido algunos caracteres. Pero el tiempo fue muy ajustado, así que aún no sé componer poemas. Pero tu hermana mayor, cuando empezó, en un mes ya componía poemas. Señor, esta Inle ha sufrido mucho fuera. No es como Ingwan, que creció mimada en nuestra mansión y aprende rápido. Memoriza todos los poemas que sabía tu hermana mayor. Si haces el ridículo en el banquete de flores, no te perdonaré. Madre, oí que vendrán el gran príncipe y el tercer príncipe. Que no haya ningún error. Bien, ve rápido. Recuerdo que en mi vida pasada solo vino el gran príncipe. El tercer príncipe no apareció, además. El tercer príncipe y la casa del marqués no se llevan bien. Madre, entonces regresaré a preparar algunas antologías poéticas. ¿Aún hay tiempo? Mi hermana aún podrá memorizar algunas. Bien, ve. Madre, yo no quiero memorizar sus poemas. Está bien, está bien. Primero supera el banquete de flores de pasado mañana. Madre, pensará en un plan para desquitarte. Xiao Tao, organiza todos estos poemas. Señorita, ¿no basta con elegir algunos al azar? Haz lo que te digo. Hermana. Esta es la ropa nueva que madre te hizo. Póntela en el banquete de flores. Para que no pienses que madre es parcial y no te valora. Hermana. Estos son los poemas útiles que seleccioné.
Solo elige algunos que puedas memorizar. Xiao Tao, trae algo de dinero suelto. Para que la abuela vuelva a comprar vino. Parece que cuando la hermana mayor manejaba la casa, Ahorró bastante plata, ¿no? la abuela y los sirvientes, en sí, son esclavos de la mansión del marqués, cada mes. Reciben su paga. ¿Para qué aceptar esta recompensa? Es la nueva regla de mi madre. Oí a mi madre decir que cuando la hermana mayor manejaba la casa, No sabía ahorrar en gastos. nuestra mansión del marqués no puede tener esa costumbre. ¿Acaso la hermana mayor? ¿Quiere desobedecer a mi madre? Lo que dice mi hermana menor es muy cierto. Xiao Tao. Parece que esta madre e hija han gastado mucho dinero últimamente. Ya están poniendo sus ojos en los sirvientes. Al menos eres consciente. El día de admirar las flores. Hermana mayor, recuerda ponerte ropa nueva. Lo sé. Vámonos. Traerme tantos poemas. ¿Quiere presumir de algo? Llévenselos todos a quemar. Señorita, pero el marqués ordenó que yo soy la hija legítima de la mansión. Si te atreves a no obedecerme, te echaré de la mansión. Señorita, cuando acabo de traer esta plata, Vi a la abuela con la cara verde de rabia. Si sigue así, sería raro que no pasara algo. lo que tenía que venir vino. Sus métodos no han cambiado nada. En mi vida pasada, este conjunto de ropa empapado en medicina. En el banquete de las flores, fui atacada por avispas y caí al agua. Perdiendo toda la dignidad. Esta vez, les devolveré el golpe. Señorita, fui a ver el jardín. Aunque está decorado. Como en años anteriores, según sus instrucciones, las flores están mustias. Y la fruta y los aperitivos fríos son muy pocos. Nada frescos. Todo el banquete es especialmente miserable. Esta madre e hija realmente no me decepcionaron. Ingwan. Achen. ¿Cómo es que vives en un patio tan apartado? Achen, ¿volviste de visitar a tu familia? Ay, si hubiera sabido que te pasaban cosas tan grandes. No debería haber ido a visitar. Esta mansión del marqués es demasiado parcial. Aunque no eres hija de sangre, si no fuera por ti, sosteniendo los grandes gastos de la mansión, esta mansión del marqués ya habría quebrado. Bueno, no te enojes. Enojarse hace salir arrugas. Vamos, a lo mejor vienes conmigo, a vivir a mi casa. A mi madre le gustas mucho. Dejaré la mansión del marqués, pero no ahora. Señorita, el banquete de las flores está por comenzar. Hoy el banquete de flores, mejor no vayas. Pareces tan pobre y desaliñado que no mereces estar aquí. Dicen que lo organizó tu hermana. Sí, parece muy de poca monta. Debes ir. Si no, me temo que te perderás un buen espectáculo. No me miren a mí, yo soy la heredera de la mansión del marqués. En la mansión, mi hermana mayor siempre ha manejado el dinero. Ni siquiera yo me atrevo a contradecirla. La última vez, una nodriza solo por hablar un poco más con ella. Ella mandó a matarla. Esta Nin Qingwan siempre ha sido arrogante. Si no fuera porque mi madre insistió en este matrimonio, mi hermano nunca se casaría con esa arpía. Hermana. Por favor, siéntate. Tú eres la heredera. ¿Por qué le das el asiento a ella? A una bastarda que usurpa el nido, y además, tú deberías ser la protagonista del banquete de hoy. Ella solo es un acompañante. No creo que sea apropiado. ¿Por qué no? Un acompañante debe quedarse al lado. Una bastarda de origen desconocido ni siquiera merece limpiarnos los zapatos. En el banquete de flores de mi vida pasada también fue así. Nin Qingle y Mu Xiaoxiao se unieron para humillarme. Mu Xiaoxiao. ¿Crees que no te arranco la boca?
Inténtalo. ¿De qué están discutiendo? Madre, la señorita Mu solo está defendiéndome. No es nada, señorita Kingle. Tú claramente estabas con Mu Xiaoxiao, diciendo una y otra vez que nuestra Qingwan es una bastarda. ¿Ya lo olvidaste? ¿De verdad pasó eso? Lo que dije no está mal. Ella siempre ha sido una bastarda de origen desconocido. ¿Por qué obligan a mi hermano a casarse con ella? Cállate. Señorita Mu, aunque no soy hija biológica del marqués y su esposa, ellos me han tratado como a una hija, así que nunca me he preocupado por mi identidad. La señorita Mu no para de llamarme bastarda. ¿Acaso está cuestionando al marqués y a su esposa? ¿Es esta la educación de la familia del duque? Es cierto, Qingwan no es mi hija biológica. Pero lo sucedido en el pasado no fue solo su culpa. Ahora, el marqués y yo la tratamos como siempre. La esposa del marqués Nin es realmente bondadosa y justa. Tranquila, cuando vuelva castigaré severamente a Xiaoxiao. En mi corazón, siempre serás la mejor candidata para ser mi futura nuera. Si no fuera por la familia del duque, también esperaríamos encontrar una nuera que solo sabe ganar dinero para el mayordomo. No quiero una así. No permitiré que entre una mujer de identidad desconocida. Señora duquesa, sé que mi estatus es humilde, así que este matrimonio es mejor que lo dejemos aquí. Qingwan, en asuntos matrimoniales, la decisión es de los padres. Y la palabra de los casamenteros. ¿Cómo te atreves a dar explicaciones aquí? Discúlpate con Qingwan ahora mismo. No lo haré. Ya verás cómo te castigo cuando volvamos. Señora duquesa, por favor, no castigue a la señorita Mu. Esto empezó por mi culpa. Si hay que castigar a alguien, que sea a mí. Esta debe ser la señorita ¿verdad? Ciertamente, es de una belleza delicada y elegante. La señora mayor es la primera talentosa de la capital, así que la señorita probablemente también sea una talentosa, ¿no? Inle, haz un poema rápidamente. Toma. Las flores de hoy como tema. Estas flores ya se marchitaron, creo. Que es Qingwan, quien no quiere ver a Inle lucirse. Lo preparó a propósito. Este banquete, estas flores, no iban a durar mucho de todos modos. Es normal que se marchiten. Inle, eres demasiado bondadosa. ¿Para qué defenderla? Además, esta fruta y estos bocadillos son desagradables y baratos. Qingwan, para hacer quedar mal a Inle, realmente ha sido muy maliciosa. Señorita Mu, usted no lo sabe, este banquete fue preparado con mucho cuidado por mi hermana menor. ¿Qué? ¿Tú preparaste el banquete? ¿No lo preparaba ella siempre? En efecto, esta es mi primera vez organizando un banquete, pero aprendí todo de mi hermana mayor. No pensé que causaría un espectáculo. Sí, esta vez es la primera vez que Inle organiza un banquete, muchas cosas no las conoce bien. Todos, por favor, tengan comprensión. Ella ha estado estudiando recientemente con el maestro. Así que, en cuanto a este banquete de apreciación de flores, descuidó bastante. Realmente no tengo tanto talento como mi hermana mayor, pero también puedo llegar a ser alguien como ella. Si no te hubieran llevado al nacer, ahora la primera talentosa de la capital serías tú. Con el tiempo, seguramente superarás a ciertas personas. Entonces, señorita Niner, ya que estamos aquí para hacer amigos a través de la literatura, ¿me atrevo a preguntar cuál es su nombre de cortesía? Señorita Chen, no creo haberte ofendido. ¿Por qué dices eso? ¿Llamándome puta? ¿De qué se ríen? Inle, lo que la señorita Chen dijo es preguntarte cuál es tu nombre de cortesía. ¿De qué te ríes? Soy la hija del marqués. Detente. ¿Quién te enseñó a pegar a la gente así? Madre, usted misma dijo que el lunar de su hija es algo privado, que no debe mostrarse a cualquiera. Solo era una palabra. ¿Dónde está lo privado? Eso fue lo que usted dijo. Si no fuera por ese lunar en aquel entonces, usted no me habría encontrado. Hermana, la señorita Chen se refería a una palabra, no al lunar de tu mano. ¿Acaso el maestro no te lo enseñó? ¿Qué es una palabra?
El maestro nunca lo mencionó. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué más? Estudiaste duro un mes y ni siquiera conoces el nombre de cortesía. Es la primera vez que escucho un chiste tan ridículo. Desgraciada, ¿me estás tendiendo una trampa? Solo eres la hija de un ministro. Yo soy la heredera del marquesado. Mi padre con un dedo puede aplastarte. ¡Qué insolencia! De rodillas. El padre de Chen Cheng es el favorito del emperador. Incluso el gran príncipe debe cederle respeto. ¿Cómo podría nuestro insignificante marquesado ofenderlo? Señorita Chen, disculpe, sea magnánima. No se enfade con ella. Acaba de regresar. Y no conoce las reglas. Si no las conoce, no debería salir a hacer el ridículo. Que se arrodille media hora y reflexione. Bien. Luego haré que le enseñen bien las reglas. Por favor, pasen al salón principal. Yo he contratado una compañía de danza para actuar. Mi hermana, como siempre, no me decepciona, causando semejante escándalo. Tú, desgraciada, yo soy la heredera del marquesado. Nunca podrás reemplazarme. Lástima que hoy hayas causado tanto ridículo. Mañana se difundirá por todas partes. Pero al menos te harás famosa. Tú. Suéltame. Mire, esto es solo el comienzo. Yo soy la heredera del marquesado. Xiao Dao, ve a ver a dónde fue esa chica. A buscar refuerzos. Bien. Esperen, el marqués vendrá con el gran príncipe, el tercer príncipe. Y el joven duque Mu a ver la actuación. El marqués tiene mucha influencia. El gran príncipe viene todos los años. Esta vez incluso vino el tercer príncipe. Es un honor. Recuerdo que en mi vida pasada, el príncipe San siempre estuvo en la frontera. Después de su regreso, la residencia del marqués tuvo un déficit de 1 millón. El príncipe San lideró la represión contra la residencia del marqués de Nin. Hoy, finalmente podré ver a ese misterioso príncipe San. Esta Ninin le es realmente una tonta. Ahora finalmente no tengo que preocuparme de que te maltraten en la residencia. Señorita. Ve tú primero, yo iré a cambiarme de ropa. Bien, vamos. Joven señor. Hoy, mi hermana mayor temía que le robara a nuestro padre y madre. En realidad, yo no pensaba eso. Desde que mi hermana mayor tiene las llaves de la casa, me ha estado atacando por todas partes. Esta Ninin Wan siempre ha sido tan dominante y arrogante. Solo piensa en administrar la casa, no tiene nada de la apariencia de una mujer virtuosa. No es como tú, tan dulce y comprensiva. No me imaginaba que estas dos personas se conocieran. Antes del banquete de admiración de flores. No me imaginaba que la mayor talento literaria de la capital, la señorita Mayorling, tuviera este tipo de afición. Cállate. Si te atreves a gritar otra vez, le romperé el cuello. ¿Aún te atreves a venir? ¿Qué pasa? ¿Me extrañaste? Descarado insolente. ¿Yo descarado? Comparado con la señorita Mayorling, que está allí viendo a su prometido coquetear con su hermana menor, mi atrevimiento no es nada. ¿Cómo viniste tú? ¿Acaso secuestraste a mi gente? Esta vez. ¿Cómo es que viste tan bien? Te devuelvo tus cosas. Tú, devuélvemelas. Dámelas. Si las quieres, está bien. Pero debes aceptar una condición. Ni en sueños.
¡Qué descaro! Tú, ¿cómo te atreves a pellizcarme la oreja, príncipe? Hermano Ling Feng, mira allá, en los arbustos. ¿Hay alguien? Iré a ver. He visto al joven señor y a la segunda señorita. El marqués le pide que vaya al salón principal para recibir a los invitados. Ya lo sé. Me muero de rabia, príncipe. Señorita, ¿necesita llamar a alguien? No es necesario. Ayúdame a arreglarme el cabello. Acaba de llamarse a sí mismo Su Alteza Real. Debo haber oído mal. No es más que un asesino. Incluso si Ninkingwan no sirve. No podemos casarte con esa inútil de Ninkingle. Hermana mayor, llegaste tan tarde. Qingwan, ¿has visto al tercer príncipe? ¿A dónde se habrá ido el tercero? Pues aquí estoy. Su Alteza, el tercer príncipe. Este asesino es el misterioso tercer príncipe. ¿Te perdiste en la mansión del marqués o te gustó alguna sirvienta? En efecto, me encontré con una chica de lengua afilada. Y hasta me mordió. Atreverse a herir a un príncipe es un crimen capital. ¿Qué sirviente descortés se atrevió a ofender al tercer príncipe? La mansión del marqués lo castigará severamente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno. Esta vez lo dejo pasar. Su Alteza es magnánimo. No discutirá con una chiquilla. Eso no puede ser. Esta mansión no tolera a semejantes sirvientes. ¿No se da cuenta, señor marqués? Mi hermano menor, el tercero, se ha encaprichado con esa chica. Cuando la encuentren, solo envíenla directamente a la residencia del tercero. El tercero ha estado años en la frontera, sin nadie a su lado. No pensé que le gustaran las chicas de la capital. Bueno, será un honor para esa chica. Yo mismo la entregaré personalmente. Señor, ya es casi la hora. Entonces, a cenar en los aposentos traseros. Por favor. Él es el tercer príncipe. Entonces vino a la mansión del marqués. ¿Qué busca? ¿Tendrá que ver con el déficit de 1 millón de taels de plata de la mansión años atrás? Siento que no es tan simple. Qingwan. Mi madre irá pronto al templo protector del estado a quemar incienso. Quiero invitarte a que vengas conmigo. De acuerdo. Qingwan. Ven a despedir a la señora del duque. Acompáñala y charla con ella. Señora del duque, por aquí. Ninkingwan, no podrá seguir tan ufana por mucho tiempo. ¿Qué es esto? Son avispas. Una picadura puede costarte media vida. ¿Protejan a los dos príncipes? ¿Y mi madre? ¿Cómo pudo pasar esto? La persona rodeada de avispas. Debería ser Ninkingwan, ¿no? Madre, dile rápido a la hermana que salte al agua, así no le picarán. Ah, sí. Inle. Salta al agua. ¡Socorro! Madre, sálvame. Madre.
¿La hermana no sabrá nadar? ¿Qué vamos a hacer? Rápido, que alguien entre al agua a rescatar a la señorita. No. Ingwan, ¿acaso quieres ver morir a tu hermana con tus propios ojos? Madre, me malinterpretas. La hermana es una doncella. Si alguien entra, ¿qué será de su reputación? Ah, sí. Al fin y al cabo, la reputación de una joven es lo más importante. Busquen a las nodrizas y criadas que sepan nadar. Eso. Elijan a las que sepan nadar. Sáquenme a la segunda señorita del agua ahora mismo. Si a la segunda señorita le pasa algo, les haré pagar muy caro. Esta madre e hija son tan crueles con los sirvientes. ¿Quién se arriesgaría la vida en algo tan ingrato? Señor Marqués, ¿qué hacemos? Ingwan, ¿qué hacemos? ¡Ay! Padre, ¿tú no sabías nadar? Así, sé nadar. Pero tengo una vieja lesión en la pierna, no puedo rescatarla. ¡Ay, señor Marqués! ¿Qué hacemos? Mi hija. Ninle. También te haré probar el sabor de ahogarte, como en tu vida pasada. ¡Ay, ya se hundió! Hermano mayor, ¿qué haces? Vuelve. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vayan a buscar al médico. Y váyanos a la segunda señorita. ¿Te has vuelto loco? Ven conmigo ahora. ¡Ay, mi hija! ¡Vamos! Mi hija. Alguien, busquen al médico. Hoy no te acompaño. Ya sé, no hace falta. Luego cuéntame qué pasa. Claro. Ve con cuidado. Hermana. Hemos asustado a los dos príncipes. Disculpen. No es nada, Duque Nin, no hace falta que nos acompañe. Haré que el médico imperial venga a ver a la segunda señorita Nin. Gracias, gran príncipe. Vámonos. Mi hija. Madre, me duele muchísimo. No te rasques con las manos, te quedarán marcas. No te rasques. Seguro que fue esa desgraciada. Ella me hizo esto, estoy segura. Tranquila, este asunto. Madre te dará una explicación. El médico ya viene. Señora, el médico imperial ha llegado. Médico imperial, pase, por favor. Madre, ¿qué hice mal? ¿Tú no lo sabes? No podía imaginarlo. Eres tan malvada. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu hermana? ¿Madre quiere decir que yo hice esto a mi hermana? ¿No fuiste tú? Deberías haber sido tú. ¿Qué pasa conmigo? Madre, ¿por qué no sigues? Ah, lo hiciste a propósito. Señor Marqués. ¿Qué pasa aquí? Señor Marqués, señora, esta ropa sí estaba empapada en hierbas que enloquecen a las avispas. Señor, ¿fue ella quien manipuló la ropa de nuestra Inle? Y dejó a nuestra hija así. Padre, no fui yo. Esto se encontró en la habitación de la señorita Ingwan. Ya dije, hiciste 2 conjuntos para tus 2 hijas. ¿Por qué hay otro conjunto idéntico en tu habitación? ¿Cómo lo explicas? Explícalo. ¿Por qué? Este vestido no me quedaba bien, pensé que... Madre lo hizo a la medida de mi hermana. No quería que madre se sintiera mal, así que hice otro idéntico. ¿Cómo manejas la casa? ¿Ni siquiera sabes la talla de tu propia hija? Sí, yo lo sé. Se lo encargué a los sirvientes. ¿Quién iba a pensar que la talla estaría mal? Eso también es tu negligencia. Cuando Ingwan manejaba la casa, nunca hubo un error así. Sí, lo sé. La talla incorrecta fue mi error. Pero... la ropa de Inle claramente fue manipulada por ella. Ese es el hecho. Padre, quiero que alguien revise este conjunto también.
Nodriza Wan. ¿Por qué miras a mi madre? Señor Marqués, este vestido también tiene problemas. Padre, esto demuestra que alguien manipuló la ropa de mi hermana y la mía. Al mismo tiempo. Solo que yo tuve suerte. Y escapé por casualidad. Investíguenlo. Encuentren a quien lo hizo, sin falta. Señor, déjeme a mí investigar este asunto. Voy a hacer justicia por nuestra hija. King Wan. Tú, mayordomo, tienes experiencia, ayuda a tu madre a investigar esto a fondo. Sí, padre. Señor Marqués, la herida de la señorita ya está vendada. Solo sigan la receta que les di. ¿Le quedará cicatriz? Con buen reposo, dieta y evitando que se moje la herida. No quedará marca. Gracias. Mayordomo. Acompaña al médico imperial. Padre, me retiro entonces. Señorita. Menos mal que fue precavida, si no, a quien le habrían picado las avispas. Y caído al agua habría sido usted. La señora es muy cruel, hacer algo así. Hay que decírselo al marqués, que él haga justicia. No sirve, no sirve, no sirve. No van a hacer nada por mí, una forastera. Pero tampoco les voy a dejar tranquilos. En 3 días, en el templo hubo. ¿Y quién será este? ¿Quién más va a ser? Ese libertino. ¿Quién? Señorita, soy yo. Xiao Fen. ¿Estás bien? ¿Te molestaron? Estoy bien, me encerraron en una habitación. Y hasta ayer me soltaron. Esa persona parecía ser del tercer príncipe. Esa persona era el tercer príncipe. Ya lo vi hoy en el banquete de las flores. Señorita, ¿el tercer príncipe era realmente el asesino? Lo de hoy tienes que guardártelo. No se lo digas a nadie. ¿Entendido? Lo entiendo. Fuera, que nadie me moleste. Largo. Si no fuera porque eres mi hermana de sangre, ¿crees que vendría a verte? Hermano mayor. No te enfades, la niña está enferma, no le hagas caso. Menos mal que estás bien, no voy a perdonar. ¿A quién está detrás de esto? Hermano mayor, en realidad, ya sé quién está detrás de todo esto, es... No sé si debería decirlo. ¿Por qué titubeas? Dilo ya. Es... la ama Wan. Imposible, la ama Wan fue la doncella que acompañó a mi madre en su matrimonio. Hermano mayor, no lo sabes. El hijo de la ama Wan se volvió adicto al juego. Su nieto pequeño se enfermó y necesita dinero urgentemente, pero mi madre no solo le redujo su salario mensual, sino que también eliminó sus propinas habituales. ¿Quieres decir que la ama Wan guarda rencor y por eso hizo esto? Ya investigado, fue la ama Wan en persona. ¿Quién compró esta hierba en la herboristería? Hermano mayor, no olvides. Como nuestra hermana fue intercambiada por su nodriza de aquel entonces. Ya lo entiendo, voy a preguntarle a mi madre. ¿Ya se ha difundido el mensaje que te pedí propagar? Xiao Feng ya fue. Al bar que frecuenta el marqués, seguro escuchará esos rumores. El escenario está listo. Otra vez habrá buen espectáculo. Maldita. ¿Todavía te atreves a verme? ¿Sabes por qué las avispas te picaron a ti? ¿Y no a mí? Tú hiciste trampa, ¿verdad? Se lo diré a mi padre, para que te eche de la mansión. Esto se llama cosechar lo que siembras. Dime si realmente se investiga a fondo. ¿En quién recaerá la culpa? Maldita, no te alegres. Yo soy la heredera del marquesado. ¿Por qué eres tú la talento número 1 de la capital? ¡Puaj!
Te lo digo claramente. A la ama Wan, mi madre le redujo el salario. Por lo que su nieto no tuvo dinero para tratarse, así que... ella intercambió nuestra ropa a propósito. No intentes sembrar discordia. Todavía no lo sabes. La razón por la que te llevaron en brazos la nodriza fue porque tu madre le redujo su salario. Y las propinas, su nieto no tuvo dinero para tratarse, así que... ella intercambió nuestra ropa a propósito. ¿Qué? Ustedes dos, madre e hija, son igual de estúpidas. Originalmente, en la mansión había amas y doncellas que sabían nadar. Pero debido a su maltrato, no quisieron arriesgar sus vidas para salvarte. ¿Ya te enteraste? La nueva hija que encontraron en la mansión del Marqués Ningguo es una completa ignorante. Ni siquiera sabe lo que es un nombre de cortesía, y dice que es un lunar en el brazo, jajaja. Pero ya lleva tanto tiempo de vuelta. Y aún no conoce ni una sola letra. La mansión del Marqués Ningguo organizó un banquete de admiración de flores solo para ella. ¡Qué vergüenza! Dicen que esta vez el banquete fue muy pobre. Parece que también lo organizó ella misma, la hija recién encontrada. No se compara en nada con los banquetes anteriores. ¡Ay! Eso no es nada. Esa en el banquete fue picada por una avispa, se cayó al agua. Y el joven duque la rescató. ¿No será que lo hizo a propósito? ¿Para robarle el prometido a la señorita Nin? Ja ja ja. Exactamente eso es. Madre, esta sirvienta malvada ya no puede quedarse, de lo contrario. En el futuro no sabremos qué más hará. Hijo, esto fue algo que yo arreglé. La nodriza Wang lo hizo. Madre, ¿por qué hiciste algo así? Wan también es tu hija. ¿Por qué quieres hacerle daño? ¿Quién le manda a andar tan engreída? Con ella aquí. Seguro que le robará el protagonismo a tu hermana. Esta vez, en el banquete de flores, que se avergüence un poco. Para bajarle los humos. Te lo digo, no dejes que tu padre se entere. Madre. Eres una estúpida de marca mayor. Señor, ¿no fuiste a la casa de té? ¿Cómo es que volviste tan rápido? ¿De qué estaban hablando? ¿Ya encontraron al que hizo la travesura en el banquete de flores? Todavía no. Es que la nodriza Wan guardaba rencor contra madre por recordarle la paga. Por eso manipuló la ropa. Y perjudicó a la hermana Inle de esta manera. Hijo, ¿cómo tú? Madre, sé que tienes buen corazón, pero definitivamente no puedes seguir consintiendo a estos sirvientes. Ya la investigación llegó a la nodriza. Si no la hacemos responsable ahora, pronto llegarán a ti. Solo podemos cortar por lo sano para sobrevivir. Maldita sirvienta. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Vengan, enciérrenla en el cuarto de leña. Madre, a esta sirvienta malvada. Habría que matarla a golpes. ¡Ay, mi hija! ¿Cómo saliste? Tu cara no debe recibir aire. Madre, tienes que hacer que la maten. Me hizo mucho daño. Yo me encargaré de este asunto. Tú regresa a descansar. No, padre, tiene que hacer justicia por su hija. Todo es por esa maldita sirvienta. Si no fuera por ella, mi padre y mi madre no se habrían separado de mí durante tantos años. Vengan. Sáquenla y azótenla hasta la muerte. Tápale la boca y sáquenla. Señora, perdóneme. Señora. ¿Duele? Perder poco a poco a las personas más capaces a tu lado. Y al final no poder hacer nada, ese sabor. Padre, hermano mayor, madre. Hermana, ¿qué haces aquí? Tus heridas aún no están curadas, ¿cómo has salido? Sería malo si te quedaran cicatrices en la cara. Tú, maldita. No te alegres. Ah. ¿Estas son las reglas que aprendiste? Ahora hay rumores por todas partes. El banquete de flores me ha hecho perder la cara. Preferiría no tener una hija como tú.
Padre, si yo también hubiera crecido en la mansión del marqués desde pequeña, no sería peor que Nin Qingwan. Entonces quédate en la mansión del marqués y aprende bien las reglas. Solo podrás salir cuando las hayas aprendido bien. Señor, definitivamente enseñaré bien a Kingle. Además, dale las llaves de la administración a Qingwan. Y miren el banquete de flores que organizaron, nada presentable. Esto no volverá a suceder, señor. ¿Crees que no he visto las cuentas? Si esto continúa así, pronto las arruinarán. ¿Cuánto dinero queda en la cuenta de la mansión? Señor Marqués, justo iba a informarle de esto. Básicamente no queda dinero en la cuenta. La señora, la señorita y el joven señor han retirado mucho dinero, por eso no hubo fondos para el banquete de flores. Y quedó tan pobremente decorado. Padre, la madre es la verdadera señora del marqués de Nin. Ella debe tener las llaves de la administración. Yo puedo ayudarla a administrar juntas. Sí, señor. No. Hermana Qingwan, no seas modesta. Padre te considera como de la familia. ¿O es que tú no nos consideras como de la familia? La madre y la hermana solo saben gastar dinero. No son como Nin Qingwan que sabe ganar dinero. Padre, gracias por su confianza, no defraudaré sus expectativas. Parece que debo pensar en otra forma de salir de la mansión del marqués. Señor, con todos estos rumores afuera, ¿no están hablando de que Kingle cayó al agua? Que el joven duque la rescatara. ¿Y aún tienes la cara de decirlo? Su reputación está arruinada. Pienso casarla lejos. Madre, no quiero casarme lejos. Muy bien, esposo, tú dirás. Este compromiso era originalmente de Inle. Total, ya está la reputación dañada. Aprovechemos la situación. Que el joven duque también se case con Inle y listo. Madre, ¿y qué pasa con Ingwan? Ingwan es la talento más destacada de la capital. Y cuenta con el respaldo de nuestra familia, los marqueses de Nin. Ingwan no tendrá problemas para casarse. Ingwan, ¿qué piensas tú? Padre, ahora todos saben que no soy su hija biológica. El matrimonio con la familia ducal es ya el mejor enlace que su hija puede aspirar. Su hija no quiere cedérselo a su hermana. ¿Qué derecho tienes a no cederlo? Este compromiso era de tu hermana desde el principio. Le robaste más de 10 años de vida. Debes compensarla. Pero si no fuera porque madre maltrató a la nodriza, ¿cómo habría sucedido el cambio de bebés? ¿Cómo te atreves a replicar? Basta ya todos. Esperemos a ver qué piensa la familia ducal. Si ni siquiera puedo asegurar este matrimonio, entonces menos aún tengo capacidad para dirigir esta familia. Padre, pido permiso para retirarme a un templo a purificar mi espíritu y rezar por la felicidad de padre y madre. Quédate quieta. ¿Estás desafiándome? Seguro que él sabe que no queda dinero en los libros de cuentas. Por eso tiene tanta prisa porque tome las llaves de la administración, para seguir manteniendo a toda su gran familia. Padre, no me importa. Este matrimonio es mío. Si no se concreta, prefiero morir. Pues muérete. Padre. No se enoje. En solo un mes, las cuentas ya están vacías. Si no dejamos que Ingwan administre la casa, ¿cómo mantendremos los gastos del marquesado? ¿Acaso quiere que usted y yo pongamos un puesto en la calle? No, eso no puede ser. Sería una vergüenza pública. En 3 días, todas las damas oficiales irán al templo protector del estado. ¿Por qué no deja que madre hable con la duquesa? Señorita, ese joven duque claramente estaba liado con esa otra. ¿Por qué insiste tanto en este compromiso? A esto yo lo llamo, primero bajar para luego subir. Después de todo, es Aninle. Siempre quiere quitarme todo. Cuanto más me aferro, más ella insiste en quitármelo. Señorita, hay un mensaje de la residencia del canciller. Le invitan a ir a ofrecer incienso en el templo protector del estado pasado mañana. Entendido. Qingwan, tu hermana se ha aburrido mucho estos días recuperándose en casa. Quiere mantener una compañía de ópera en la mansión. Así que tú
Encárgate de esto cuanto antes. Un asunto tan trivial que lo gestione el mayordomo. Ai, Qingwan. Tu hermana está herida. ¿No podrías mostrarle un poco de consideración? Demostrar tu afecto. Madre. Mi intención al ir al templo es precisamente rezar por la recuperación de mi hermana. Espero que su rostro no quede marcado por cicatrices. Probablemente no hay fondos en las cuentas para contratar una compañía de ópera. Por eso quiere que yo me encargue. Si piensa que voy a poner el dinero, ni lo sueñe. Señorita, Xiao Feng dice que, últimamente, la segunda señorita y el joven señor del estado se escriben cartas con frecuencia e intercambian regalos. Sigan vigilando. ¿Está todo preparado? Sí, señora. Parece que no podemos permitir que siga viva. Madre. Hija. Yo también quiero ir al templo a despejarme. Me estoy muriendo de aburrimiento en casa. Ay, mi querida hija, ¿cuánto has sufrido? Esta vez. Te aseguro que me vengaré por ti. Madre, ¿cómo piensas castigar a esa desgraciada? Solo observa. Lo sabrás cuando llegue el momento. Qingwan, ¿por qué tardaste tanto? Mi madre y la señora del estado están tomando té en la sala lateral. ¿Por qué no damos un paseo primero? Más tarde. Primero entraré a rezar. Entonces te esperaré en el kiosco de allí. Xiao Dao. Ve con Chen Chen. Espero que el Buda me bendiga para poder abandonar la mansión del marqués con éxito. Y vivir una vida libre. Bienhechora. Cualquier sueño que tengas, puedes decírmelo a mí. Yo puedo hacerlo realidad por ti. Eso es una gran falta de respeto hacia el Buda. ¿No temes el karma? En lugar de confiar en una figura de barro, más vale que confíes en mí. Habla. ¿Qué es exactamente lo que planeas hacer con la mansión del marqués? Por supuesto que deseo que la mansión del marqués desaparezca. Estoy seguro de que tú piensas lo mismo. Después de tantos años esforzándote para mantener los gastos de la mansión, ellos se aprovechan de ti sin ningún remordimiento. Y ahora incluso quieren destruirte. Destruirme a mí. Vamos. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué quiero hacerte? ¿Para qué tanto esfuerzo? Solo necesito decirle a los demás que en el banquete de las flores fuiste tú quien me mordió. Tu padre te entregará obedientemente en mi mansión al día siguiente. No tienes que ponerte tan nerviosa. Te traje aquí porque tengo preparado un buen espectáculo para ti. ¿Qué espectáculo? Ven a ver y lo sabrás. Esto es un regalo de bienvenida que preparé especialmente para nuestra transacción. Inle, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Son ellos? ¿Nininle también vino aquí? Hermano Lingfen. Casi no puedo sobrevivir en la mansión. No temas. Hablaré con mi madre lo antes posible para casarme contigo. Tú eres la verdadera heredera de la mansión. Mi Ningguang es de origen humilde. No se puede comparar contigo en absoluto. Pero tu hermana es muy astuta. Si ella convence a mi padre para que se case contigo, ¿qué será de mí? Si no puedo casarme con la persona que amo, preferiría morir. Ay. No digas eso. En mi corazón solo estás tú. Esto no es más que una cita secreta de ellos. Acabas de decir. ¿Que quieren destruirme?
Sigue mirando. Inle. ¿No sientes que hace un poco de calor en esta habitación? Yo también lo siento. Entonces, así. Quítate el velo para que respires. Tranquila. No importa cómo seas. Me gustas. No, quiero que me veas en mi mejor momento. ¿El quemador de incienso tiene algún problema? Inle, te extraño tanto. Hermano Lingfeng, te harás responsable de mí, ¿verdad? Inle. Me haré responsable de ti. ¿Quieres decir que la persona que debería haber estado en esa casa era yo? No. Algo más malvado. La marquesa de Ningguo arreglaría específicamente que un matón disfrazado de monje estuviera aquí. Y luego llamaría a la marquesa de Wogon para que presenciara esta escena. Querían arruinarte. ¿Cómo lo sabes? No tienes que preocuparte por eso. En resumen, hoy fui yo quien te salvó. Además, te mostré un buen espectáculo. ¿Cómo me lo agradecerás? ¿Puedo aceptar hacer un trato contigo? Pero debes decirme por qué quieres enfrentarte a la mansión del marqués de Ningguo. Mis asuntos. Seguramente ya los conoces. Después de que mi madre falleció hace 10 años, me fui a la frontera. Sí. En ese momento, la madre de Xiao Yan era muy favorecida. Se rumoreaba que Xiao Yan sería el próximo príncipe heredero. Pero de repente, la consorte Chen falleció. Xiao Yan se fue directamente a la frontera. El gran príncipe se convirtió en el favorito ante el emperador. Sí, después de la muerte de tu madre, quien más se benefició fue el gran príncipe. Hace 10 años, yo administraba la mansión del marqués. Fue entonces cuando la mansión del marqués tuvo contacto con el gran príncipe. Antes de eso, nunca se había oído que la mansión del marqués y el gran príncipe tuvieran ningún tipo de relación. En aquel entonces, investigué a fondo este asunto. Solo que, en ese momento, el marqués de Ningguo ya estaba en declive. Él, yo y el gran príncipe no teníamos ninguna conexión. Por eso pasé por alto la mansión del marqués de Ningguo. Esto también llevó a que, al final, no pudiera descubrir la verdad de lo sucedido ese año. No imaginaba que hacía estas cosas peligrosas. Para vengar a su madre. Pensé que era por competir por la posición de príncipe heredero. Tranquilo, encontraré pruebas para ti. Y limpiaré el nombre de tu madre. Ya vienen. ¿Qué debo hacer? No necesitas que te lo enseñe, ¿verdad? Marquesa de Wogon, realmente lo siento. Mi doncella, torpe como es, volcó el té. No es nada. Por favor. Atrévete. ¿Quién se atreve a perturbar la paz de este lugar sagrado? ¿Con tal alboroto? Madre. ¿Qué hacen ustedes aquí? Joven maestro. ¿Cómo eres tú? Guardias. Saquen a esa zorra de la cama que sedujo al joven maestro. Tráiganla aquí. Quiero ver quién tiene tan poca vergüenza. Alto. No es necesario. Yo me haré cargo de ella. Madre. Por favor, haga que todos se retiren. ¿Ahora sí sabes lo que es la vergüenza? ¿Acaso la persona en la cama es Ninqingwan? Señora del duque, no se enoje. Los hombres jóvenes a veces no pueden controlarse. A lo sumo, puede llevarla a casa como concubina. Hacer de Ninqingwan una concubina. Entonces Kingle sería la esposa principal. Madre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces tú aquí? Madre. ¿Qué pregunta tan extraña haces? Si no estoy aquí, ¿dónde debería estar? Si no es Ninqingwan, ¿quién es entonces la persona en la cama? ¿Qué están esperando? Saquen a esa mujer. Quiero ver de qué familia es esa desvergonzada. No es necesario. Sal. ¿Cómo puede ser Kingle? Esto no está bien.
Quítenle el velo. No hace falta quitarlo. Ella es Kingle. Kingle. ¿Cómo estás tú aquí? Madre, tienes que hacerme justicia. Tú. Mira la fechoría que has hecho. Tienes un compromiso matrimonial con Kingwan. Si esto se difunde, ¿cómo podrás seguir viviendo? Madre. La única persona que amo es Kingle. Su estatus es acorde al mío. Ella es la verdadera heredera de la casa del marqués. Espero que madre lo apruebe. Tú. Desgraciado. Madre. Vámonos. Joven maestro, no puedes irte así. Tranquila, en cuanto vuelva haré que mis padres vengan a pedir tu mano. Le daré una explicación a Inle. Vamos. ¿Qué haces aquí? ¿No mandé a alguien a llamarte? Madre, me entretuve charlando un poco más con Chen Chen. Y por eso llegué tarde. Lo hiciste a propósito. Madre, ¿qué estás diciendo? No te entiendo. Si me sospechas, mejor manda a alguien a investigar bien. A ver si esta habitación tiene algún problema. Bien, muy bien. Regresemos a la mansión. Esta vez perdiste. Quien gana y quien pierde aún está por verse. ¿Qué piensas hacer al volver a la mansión? Eso ya es asunto mío, no hace falta que Su Alteza se preocupe. Entonces toma esto. ¿Qué es? Cuando me extrañes, lánzalo al cielo. Oh. También puedes usarlo si te encuentras en peligro. No lo necesito. No te apresures a decirlo. ¿No es esta la famosa flecha traspasanubes? Dicen que puede movilizar al batallón Pantera Negra bajo Su Alteza. Es tan valioso. Parece que Su Alteza trata muy bien a la señorita. Cállate. Te mataré, desvergonzada. Arrodíllate. Padre. El joven maestro y yo nos amamos de verdad, señor. Inle es nuestra verdadera hija. Llegados a este punto, ¿de qué sirve matarla? Hay que apurarse para que la residencia del duque venga a pedir la mano. Y fijar pronto la fecha de la boda. Ingwan. Tu hermana actuó mal. Padre, madre tiene razón. Ahora que el árbol ya está hecho. El asunto no se puede cambiar. Solo si mi hermana y yo nos casamos juntas en la residencia del duque. ¿Se puede resolver esto? Ni lo sueñes. El hermano Ling Feng no te va a desposar. Esto también podría funcionar. Para entonces, Ingwan se casará como concubina noble. Y ayudará a tu hermana a administrar la residencia del duque. Así yo también estaré más tranquila. Sí. Eso sí es factible. No, no estoy de acuerdo. ¿Estás loca? Ella solo es una concubina. Cuando llegue el momento, su vida y muerte estarán en tus manos. ¿Aún temes no poder deshacerte de ella? Tu identidad baja. Solo mereces ser una concubina. Hermana, no entendiste lo que dije. Lo que quiero decir es, tú eres la concubina. Yo soy la esposa principal. ¿Que yo sea concubina? Solo es un sueño. Un hijo ilegítimo. ¿Y todavía quieres ser la esposa principal del hermano Ling Feng? Deja de soñar despierta. Ingwan. La mansión del marqués te crió. Ahora es el momento de que nos recompenses. Aunque solo sea una concubina. Tu hermana te cuidará. Tu vida será bastante buena. Padre. Ahora todo el mundo sabe que mi hermana perdió la virginidad con el cuñado antes del matrimonio. Este rumor ya se ha extendido. Si en el futuro yo me convierto en concubina, y mi hermana, que falta a la moral, se convierte en esposa principal, me temo que la gente hablará aún peor de nosotros. Cállate. Ninguna de nuestras dos familias lo dirá. ¿Cómo se va a extender el rumor? Padre. Ya regresé. Hijo, ¿qué dijo la gente del Ducado del Estado?
La señora del ducado dijo que, ya que las cosas ya están hechas, puede aceptar que Inle se case allí. Ya lo decía yo. El ducado nunca dejaría a la joven doncella de nuestra mansión del marqués para ir a buscar a alguien de identidad desconocida. Pero ellos tienen una condición. ¿Qué condición? ¿Es que quieren que se case rápidamente? La condición del ducado es que se case con las dos, pero tú serás la concubina. Y Ingwan será la esposa principal. Es imposible. El hermano Ling Feng no estará de acuerdo. Esta es la voluntad del ducado de Mu. Es cierto. La señora del ducado declaró que nunca permitirá que una chica inmoral antes del matrimonio, que ya perdió la virginidad, entre a la familia como esposa principal. Es imposible. Nunca me rendiré. Solo si muero. Pues muere más temprano. Dale una soga blanca. ¡Qué vergüenza! Padre. Esa hermana menor. Hermana mayor estará esperando a que te arrodilles y me sirvas té. Desgraciada. Ni lo sueñes. Señorita, nuestro Fang Fei Yuan es más cómodo, pero... Anoche, en Fang Fei Yuan hubo alboroto toda la noche. Aún no ha muerto. ¿Cómo se atrevería a morir? Pero no quiere morir. Solo puede ser concubina. Solo pensarlo me da satisfacción. Señorita, el señor le pide que vaya a su estudio. Entendido. Padre. Ingwan. Ayer sufriste una injusticia. Padre te entregará las llaves de la administración. De ahora en adelante, tú decidirás todos los asuntos de la mansión. Padre. Su hija no puede asumir una responsabilidad tan grande. ¿Piensan usarme como árbol del dinero para seguir manteniendo la mansión? En sus sueños. ¿Qué quieres decir con eso? Ya he hablado con la familia del duque. Tú serás la esposa principal. Inle será concubina. Como una huérfana. Si no fuera por la mansión del marqués, ¿tendrías lo que tienes hoy? Padre, hay un malentendido. Pronto me casaré, realmente no es apropiado que siga administrando la mansión. No lo sabes, nuestra mansión del marqués está a punto de enfrentar una gran calamidad. Tú también sabes que la mansión antes gastaba más de lo que ingresaba. Sobrevivía solo con el dinero del Departamento de Asuntos Internos. Ahora la deuda acumulada ya es de 1 millón de taels de plata. Padre. Con el gran príncipe presente, nuestra mansión no debería tener problemas, ¿verdad? El emperador ha ordenado investigar las deudas de las familias nobles y marquesados con el Departamento de Asuntos Internos. Si no se puede pagar la deuda en el tiempo estipulado, se castigará y confiscarán las propiedades. Pero, padre, aunque yo administre la mansión, como mucho solo podré mantener los gastos. No puedo llenar este vacío de 1 millón. Padre sabe que siempre has sido inteligente y tienes recursos. Esta vez, la mansión depende completamente de ti. Si la residencia del marqués es condenada, tú, como hija del marqués, también sufrirás las consecuencias. Te lo ruego como padre. Padre, no haga eso. Encontraré una solución. Buena hija. Tranquila. Si ayudas a la residencia a superar esta crisis, te prometo que tu hermana nunca superará tu posición. En mi vida pasada, el marqués también se arrodilló y apeló a los lazos familiares, engañándome para cubrir el déficit de 1 millón. Trabajé incansablemente para ganar dinero y después de que la residencia superara la crisis, me desecharon sin más. Padre, ya que ahora quieres que administre la casa, seguir viviendo en la residencia lateral no se ajusta a mi estatus. Quiero volver a vivir en el jardín fragante. Claro, claro. Así podéis, hermanas, cultivar vuestra relación. Enséñale cómo comportarse. Entonces, me retiro. Bien, vete, vete. Vosotros. Sacad todas las cosas de esta casa. ¿Quién se atreve?
¿Me golpeas? Tú, que ocupas el nido ajeno. Hermana, no te estoy golpeando, te estoy enseñando modales. Para que no vuelvas a hacer esas cosas vergonzosas que deshonran a la familia. ¿Con qué derecho? Ni siquiera mereces. Acabo de recibir las llaves de administración de padre. De ahora en adelante, todos los asuntos de la residencia dependen de mí. ¿Qué hacéis ahí parados? Limpiad rápidamente la habitación principal. Para que viva la señorita mayor. Sí. ¿Os atrevéis? Si tú vives aquí, ¿dónde vivo yo? Pues en la habitación lateral, claro. Después de todo, ambas nos casaremos en la residencia del duque. Como concubina, a ti te corresponde vivir en la habitación lateral. Así que es perfecto. Para que te adaptes de antemano a tu nuevo estatus. Desgraciada. Se lo diré a madre. Atrevida. Esto es un caos. ¿Quién se atreve a sacar a mi hija? Madre. Con las llaves de administración, quiere echarme. Y me ha golpeado. Discúlpate inmediatamente con tu hermana. Madre, que vuelva a vivir aquí, fue algo que padre prometió personalmente. Si no me cree. Aunque tienes que preguntarle en persona. Pero también soy tu madre, lo que yo te pida que hagas. Lo tienes que hacer. Si no, se lo diré a los alguaciles. Que eres una hija desobediente e ingrata. Si madre sigues metiendo la pata, entonces no tendré más remedio que decírselo a padre. Todos estos años. ¿Cuánto dinero le has dado en secreto a tu familia natal? Si él se entera, seguramente te divorciará inmediatamente. ¿Te atreves a amenazarme? ¿Cómo me atrevería? Madre, solo te estoy hablando con razón. Me temo que antes de que salgas de la residencia, padre ya habrá escrito la carta de divorcio. Tú. Xiao Tao, despide a la invitada. Por favor, señora, pase. Madre, ¿cómo puedes dejar que esa zorra nos humille de esta manera? No lo sabes. Nuestro marquesado tiene un gran problema ahora mismo. Solo Ningguang puede encontrar la manera de ayudarnos. ¿Cómo es que nuestro marquesado tiene tantas deudas? Inle, el sueldo del cargo de tu padre no es mucho. Y todos estos años, para mantener la dignidad del marquesado, hay que gastar dinero en todo. Todos estos años. También es Ningguang quien gana dinero. Para cubrir los gastos del marquesado. Madre, si encontramos la forma en que ella gana dinero. Y luego nos quedamos con su puesto, ¿no? ¿Será posible? Claro que sí. Si no, vamos a seguir estando oprimidos por ella para siempre, ¿verdad? Yo mandaré a alguien a investigar. Ni Ningguang, no podrás estar contenta por mucho tiempo. Qué bueno. Por fin volví. Señorita, fue muy satisfactorio ver lo que hizo hace un rato. Ordena a la cocina que prepare alimentos para que la segunda señorita se recupere. Solo puede comer comida ligera. Además, la residencia tiene que reducir gastos. De ahora en adelante, todos los gastos innecesarios de la parte de la marquesa. Suspéndanlos todos. Señorita, entiendo. Ahora mismo voy a avisarles. Ah, espera. Primero ayúdame a cambiar de ropa. Tengo que ir a ver a ese comerciante bárbaro. Tenemos que preparar nuestro plan de respaldo lo antes posible. ¿Cómo eres tú? ¿Estás decepcionada de ver a este príncipe? Estoy muy ocupada hoy. No me hagas perder el tiempo. Sé que tienes prisa, pero espera un poco. Ven. He oído que vosotras dos hermanas. Pienso casarme con la familia del duque de Guo. Podría decirse que sí. ¿De verdad te gusta tanto el joven Mu? Ay, al fin y al cabo, solo soy una huérfana sin identidad clara.
Poder casarme con la familia del duque es una bendición de mi vida pasada. ¿Qué clase de bendición es esa? ¿Por qué no simplemente dejas que esa pareja de perros se salga con la suya? Lo hice para fastidiarlos. Pero no deberías bromear con tu propio futuro. ¿Qué haces? Su Alteza se preocupa tanto por mi futuro. ¿Qué pasa? ¿Te gusto? ¿De qué bromas? Este príncipe tiene un harén lleno de bellezas. No te toca a ti. Entonces, ¿para qué me llamaste? Hablemos de algo serio. Esa cosa que te pedí buscar debe estar en el estudio de la residencia del marqués. ¿El estudio? Para ser exactos, en la cámara secreta del estudio. Pero llevo años administrando la residencia y nunca había oído hablar de eso. ¿De una cámara secreta en el estudio? ¿Estás seguro de no estar equivocado? Por eso digo que el marqués de Ningguo es muy profundo y reservado. Entiendo. Encontraré una manera de localizar esa cámara. ¿Dónde está? Ve a buscar a ese comerciante extranjero. ¿Te falta mucho dinero? Este príncipe tiene dinero de sobra. Puedo mantenerte. Ese dinero es de Su Alteza. Lo que quiero decir es que puedo prestarte dinero. Sin intereses. Al fin y al cabo. Ahora somos socios, ¿no? No es necesario, de verdad. Todo lo que hago es allanar el camino para mi propio futuro. Por cierto, el marqués de Ningguo me dijo que el emperador va a investigar a fondo el déficit de la Oficina de Asuntos Internos. Si las grandes familias no pueden cubrirlo, serán confiscadas y castigadas. ¿Fuiste tú? MMN. Sí. Pero puedes estar tranquila. Te lo prometo. Te aseguraré que salgas de la residencia del marqués sin problemas. Su Alteza. Soy de esas personas a las que les cuesta confiar en los demás. Menos aún me gusta poner mi posición y mi vida en manos de otras personas. Ya aprendí la lección una vez en mi vida pasada. No voy a volver a cometer el mismo error. De acuerdo. Si hay algo en lo que te pueda ayudar, no dudes en decírmelo. Señorita, Cuando venía hacia aquí hace un rato, descubrí que alguien me estaba siguiendo. Xiao Fen, ve a averiguar quién es el que me sigue. Entendido. Señorita, son personas de la señora del marqués de Nin. Si alguien se acerca a ti últimamente para proponerte un trato, solo finge que llegas a un acuerdo con ellos. Tranquila, solo colaboro con la señorita mayor. No confío en nadie más. Alto ahí. Ni Ningguan. Una mujer tan malvada como tú. ¿Todavía te atreves a soñar con ser mi esposa legítima? Ve a decirle a mi madre inmediatamente. ¿Qué te ofreces voluntariamente para ser concubina? ¿Cómo te atreves a pegarme? Nunca voy a ser tu concubina. Si tienes agallas, ve a decírselo a tu madre. Que no te obligue a casarte conmigo. La señora del ducado me quiere. Solo porque sé ganar dinero y administrar la casa. Solo quiere casarme contigo para tenerme como una fuente de dinero. Voy a ver a Inle. Deténganla para mí. No la dejen entrar. Hermano Lingfeng. Detengan a esa mujer para mí. ¡Qué insolencia! Soy la hija del marqués. ¿Se atreven a detenerme? Mi padre me ordenó administrar la casa, por supuesto que debo cuidar la reputación de nuestro marqués. Échenla de aquí. Cuando entres a la mansión, verás cómo el hermano Lingfeng te castiga. Hagan que se arrodille. Ni Ningguan, yo soy la verdadera hija del marqués. ¿Con qué derecho te atreves a ser tan arrogante? Porque los gastos de la mansión dependen de mí.
Una persona como tú que ya arruinó su reputación en la mansión. No tiene ningún valor. Estás mintiendo. Créelo o no, es la verdad. La segunda señorita violó las reglas de la familia. Ordenen que se arrodille aquí durante 1 hora. Si alguien se atreve a cumplir las órdenes de palabra, pero no de hecho. Expulsado directamente de la mansión. Ninle, ahora ves claro. ¿Qué lugar es este? No es de extrañar que sean de la misma familia que ellos. Así que también te dejo probar el sabor del abandono. ¿Dónde está exactamente la cámara secreta? ¿Qué estás buscando? Padre. Estoy buscando los libros de contabilidad. Descubrí algunos problemas en las cuentas durante el periodo de gestión de mi madre. Quiero encontrar las cuentas anteriores para comparar. ¿Qué problema hay con sus cuentas? Esto no es fácil de decir. No pasa nada, solo dilo. En realidad, durante todos estos años, mi madre ha estado apoyando en secreto a su familia natal. Especialmente este mes. Durante el periodo de gestión de mi madre, subsidió a su familia natal. 100.000 taeles de plata. Bribón. Marqués. La señora le invita al salón principal. Ay, Marqués. Finalmente ha revelado su verdadero rostro. Hizo que nuestra Inés se arrodillara como castigo en ese patio. Bien castigada. Si en el futuro se atreve a estar con el joven señor, le romperé las piernas. Ella tampoco debería hacer que nuestra Inés se arrodille en el patio. ¿Qué derecho tiene? ¿Y tú? Sabiendo bien que nuestra mansión del marqués no es próspera, apoyas en secreto a tu familia natal. Devuélveme el dinero rápidamente, o te repudio. Tú. Señor. Después de tantos años contigo, ¿te atreves a repudiarme? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿No me dijiste que no se lo dirías al señor? Lo dije, ¿y qué puedes hacer? En la vida pasada los consideré mis seres más queridos. Pero ustedes me mataron, esta vez mueran ustedes mismos. Rebelión, rebelión. Vengan, traigan a Onceer inmediatamente. Háganme justicia. Cuando el hermano mayor regrese, seguro que arreglará. A esa vil Niningwan. Ay, joven señor, la joven señora está descansando. Permítame anunciarlo. Fuera de mi camino. Una sirvienta vil no merece detenerme. Hermano mayor, ¿quién te ha enfadado? No seas hipócrita aquí. ¿Por qué hiciste que mi padre repudiara a mi madre? Hermano mayor, cálmate. ¿En tus ojos soy ese tipo de persona? Entonces, ¿por qué hiciste que Inés se arrodillara como castigo? ¿Y por qué hiciste que mi padre repudiara a mi madre? La castigaron ya. Eso fue porque insistió en ver a Mulin Feng. La estaba ayudando. En cuanto a mi madre, fue porque envió a su familia. 100.000 liang de plata. Mi padre lo descubrió. ¿100.000 liang? Sí. Hermano mayor no se quejaba hace unos días. ¿De que cuando madre administraba la casa no te daba dinero? Eso fue porque madre le dio todo el dinero a mi tío. Madre de verdad, ¿cómo pudo darle todo el dinero a mi tío? La última vez que fui a la casa de flores con mis compañeros de estudios, fui a beber, y casi no tenía dinero para pagar la cuenta. Cuando padre dijo que repudiaría a madre, era para asustarla. Hermano mayor, ve a persuadir a madre. En todos estos años, el dinero que madre le dio a mi tío suma al menos 300.000 liang de plata. Si pudiéramos recuperar ese dinero, también podríamos tapar rápidamente el agujero en las finanzas internas de la mansión. Tienes razón. Voy a ir ahora mismo. Xiao Tao. Rápido, llama al médico. Señorita, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Xiao Tao. Definitivamente haré que te hagan justicia. Señorita, no hagas cosas arriesgadas por mí. En la vida pasada, Ninonce salió con sus compañeros a beber y divertirse en las casas de flores. Gastó una fortuna por una cortesana estrella. Incluso llegó a un conflicto y mató a alguien.
Pero, ¿y si esta vez mi once es el que es golpeado hasta la muerte por otros? Haré que la familia del marqués de Nin no tenga heredero. ¿Qué hace el mayordomo aquí? ¿Acaso el marqués de Nin sospecha algo? El señor marqués me ordenó traer los libros de cuentas a la señorita mayor. Para evitar que la señorita mayor vaya a buscarlos otra vez. Gracias por tu consideración, mayordomo. Parece que tendré que buscar otra manera. Malas noticias, malas noticias. El joven maestro tuvo un problema. En la casa de flores, el joven maestro tuvo una disputa con alguien. Lo golpearon hasta escupir sangre. Ya trajimos al joven maestro de vuelta. Rápido, llama a un médico. Espera, detente. Padre siempre ha tenido amistad con el gran príncipe. Mejor que padre le pida al gran príncipe que envíe al médico imperial. De acuerdo, ya voy. Date prisa, date prisa, date prisa. Xiao Tao, te llevaré a ver la función más tarde. Señorita, no tiene necesidad de hacer esto por esta sirvienta mía. Xiao Tao, para mí, tú eres la más importante. Por cierto, dile a Xiao Zhen que recoja toda la información de la mansión. Y me la traiga. Vale. Doctor, por favor, salve a mi hijo. Madre, el hermano mayor estará bien, no te preocupes. Cállense todos. No molestéis al médico imperial. Vuestro hijo está demasiado herido, no hay nada que hacer. Preparad el funeral. Madre. Él no puede morir. Estaba bien durante el día. No es posible que le pase nada. Todavía tienes cara de hablar. ¿Por qué no se lo impediste cuando fue al burdel? Yo soy una mujer que nunca sale de la mansión. ¿Cómo iba a impedírselo? Tú, en cambio, ¿por qué no paraste a tu hermano mayor? Fuiste tú quien me dijo que él había ido a beber con prostitutas. Seguro que es la hermana mayor que quería matar al hermano mayor. King Wan. Tú mataste al único hijo del marqués. ¿Qué es lo que quieres? Padre, normalmente cuando el hermano mayor va al burdel, solo es para tomar algo y atender asuntos con sus colegas. Nunca había pasado nada antes. ¿Por qué pasó algo justo esta vez? Yo creo que alguien quiere apuntar directamente a nuestra casa del marqués. Estás buscando una excusa. Padre. Es normal que las familias aristocráticas le deban dinero a la casa imperial. ¿Por qué de repente tienen que investigar todo a fondo? Además, la última vez, el asunto del banquete de las flores fue un escándalo enorme. Y ahora le pasa algo al hermano mayor. ¿Acaso hemos ofendido a alguien? ¿Será que el tercer príncipe ya sospecha de mí? Esta investigación de las deudas con la casa imperial también fue impulsada por el tercer príncipe. Padre. ¿Quién es exactamente? Si lo dices, yo te ayudo a preocuparte por esto. Es cierto, marqués. Piensa bien, recuerda quién puede ser. ¿Qué quiere dañar a nuestra casa del marqués? Podemos pedirle al príncipe mayor que nos haga justicia. Sí, padre. Somos la casa del marqués después de todo. Yo me encargaré de investigar este asunto claramente. ¿Pero qué hacemos con nuestro hijo? Iré a buscar al gran príncipe y veré qué puedo hacer. Padre. Seguiré buscando médicos para tratar a mi hermano mayor. No importa cuánto dinero cueste. Voy a salvar la vida de mi hermano mayor. Gracias por tu esfuerzo. Mayordomo, trae a los médicos más famosos de toda la ciudad. No importa cuán caras sean las medicinas. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Pero en las cuentas ya no queda mucho dinero. Si mi hermana mayor ha estado a cargo de las cuentas, ¿cómo es que no hay dinero? ¿Acaso mi hermana se lo ha apropiado? Si mi hermana habla así, entonces no me queda más que entregarte la llave del mayordomo. Ay, Inle, cállate de una vez. ¿Cómo le hablas a tu hermana? Ingwan, piensa en algo rápido. Salva a tu hermano mayor. No hagas caso de lo que dice tu hermana. Somos una familia. No se preocupe, madre. Por ahora, cuida a mi hermano mayor, madre. Muy bien. Iré a buscar una forma de conseguir dinero. Bien.
envía a alguien a casa del tío que nos devuelvan el dinero. Señorita, ¿de verdad va a conseguir dinero? Por supuesto. Vende todas esas tiendas que compré. ¿Y los armarios? Todo. Luego pídele a los comerciantes extranjeros que busquen gente para comprarlos. Asegúrate de bajar los precios. Entendido. Esto debe ser algo que Xiao Feng envió. Señorita, ¿para qué mira esto? A ver si hay una habitación secreta en el estudio. Pero no parece haber ningún problema. Señorita, ¿quiere mirar fuera del estudio? Tal vez así descubramos algo raro. Los planos pueden falsificarse. Pero la construcción no. Tienes razón. Vamos. Xiao Tao. Registra bien los pasos. Señorita, ya los estoy registrando. Muy bien, Ningguang. Te has escondido aquí sola, holgazaneando. Por fin te he descubierto. Lo que hago no necesita tu aprobación, hermana. Estás holgazaneando. Se lo diré a padre. Señorita mayor, segunda señorita. ¿Qué hacen fuera del estudio? Mayordomo, llegas justo a tiempo. La señorita mayor está afuera del estudio. Actúa a escondidas. Seguro quiere robar y escaparse. Señorita mayor, ¿qué le trae por fuera del estudio? Estoy un poco inquieta. Originalmente había algo de dinero en las cuentas, pero mi madre lo gastó todo. Ahora, la residencia del marqués. Tiene muchos gastos necesarios. Quería un lugar tranquilo. Para pensar qué hacer. ¿De qué tonterías estás hablando? Mi madre gastó todo el dinero en la residencia. Nunca ha malgastado un centavo. Exacto. ¿Cómo te atreves a calumniarme? Como es realmente, creo que tú, hermana, lo sabes mejor que yo. Si insisten en confrontar aquí, tendremos que revisar las cuentas. ¿Se atreven? Solo estás holgazaneando. Señorita mayor, el marqués ha vuelto a la residencia. Le pide que pase. Padre. ¿No estás cuidando a tu hijo? ¿Qué haces aquí? Señor. Vengo a buscar a Ning Qingwan. Ella vendió a escondidas los bienes de nuestra residencia del marqués. Planea huir con el dinero. Qingwan, ¿es cierto? Es completamente cierto. ¿Ves, padre? No me equivoqué. Señor. Esta sin sangre es una serpiente ingrata que nunca se domesticará. Ahora que nuestra residencia del marqués está en apuros, ella quiere escapar. Padre. Fue mi último recurso, no tenía otra opción. Solo está dando excusas. Padre. Al principio envié gente a pedir dinero a la residencia de mi tío, pero la gente de mi tío nos echó. El tratamiento de mi hermano mayor requiere dinero urgente, no tenía alternativa. ¿Por qué fuiste a pedirle dinero a tu tío? Madre, en estos años, abierta y secretamente, el dinero que le has dado a mi tío. Debe sumar al menos 3 millones de taeles de plata. Lo recuperé. ¿Para tratar a mi hermano mayor no es suficiente? Madre. Idiota. Ve a recuperar ese dinero de inmediato. O te repudio. Padre, ¿de verdad le cree a una forastera? Si no le creo a ella, te creería a ti. Inútil que solo sabe gastar. Marqués. Señora, el gran joven ha despertado. No murió, qué suerte tan grande. Hijo, por fin despertaste. Si algo te pasara, ¿cómo viviría yo? Hermano mayor. Estos días, mi madre y yo hemos estado cuidándote.
Apenas hemos dormido. Es bueno que hayas despertado. Descansa bien en casa, ya no vayas más a esos lugares llenos de humo y mal ambiente. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Cómo que no te puedes mover? No me asustes. Traigan al médico imperial. Sí. El médico imperial ha llegado. Marqués, un momento aparte. Hable aquí. Lo escucharé. El joven Nin está gravemente herido. Aunque despertó, en el futuro, solo podrá estar paralizado en la cama. Señor, señor. ¿Ven? La retribución finalmente llegó. Señor, ¿acaso este médico imperial no sirve? ¿No buscaste a muchos médicos famosos? Sí. Quizás cambiando a otro médico famoso se pueda curar. Hermano mayor, no te preocupes demasiado. Seguro que estará bien. Fuera. Todos, fuera de aquí. Señor. Padre. Necesito salir de la mansión con frecuencia últimamente, para buscar personalmente a un médico famoso y curar a mi hermano mayor. Bien, ve. Padre, ¿realmente confías tanto en Inkingwan? Cállate. En este momento, ella puede viajar por todas partes por tu hermano mayor. Y además ganar dinero para la mansión del marqués. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Y si te digo que yo también puedo ganar dinero para la mansión del marqués? Y además llenar el agujero de 1 millón de taels de plata. Esa desgraciada de Inkingwan. Lo que ella puede hacer, yo también puedo hacerlo. Con base en que tú... Es simplemente un sueño imposible. Quédate tranquilamente en casa, no me causes problemas. De lo contrario, te echaré de la mansión del marqués. Padre. Kingle. No tomes en serio las palabras de tu padre. Si tenemos éxito, seguro que nos tiene en cuenta, madre. ¿Cree que el mercader extranjero querrá colaborar con nosotros? Aún no hemos llegado a un acuerdo. Si cedemos otro 10% de las ganancias, ¿le tentará al mercader extranjero? Los comerciantes solo se preocupan por el beneficio. Seguro que le tienta. Bien, enviaré a alguien a negociar. Esta vez iré yo mismo. ¿Lo has anotado todo? Sí, lo tengo apuntado. Ya sé dónde está la cámara secreta. Pero el estudio, ni los sirvientes pueden entrar fácilmente. Hasta cuando lo limpian, el mayordomo está presente. Es cierto. Desde que me pillaron la última vez, ya no me dejan revisar las cuentas en el estudio sola. Necesitamos un plan infalible. Dile a Xiaofen que vaya a la residencia del tercer príncipe. Quiero hablarle de esto en persona. De acuerdo. Señorita, el Festival de las Linternas no empieza hasta dentro de unos días. No pensé que hoy ya estaría tan animado. Enseguida saldremos a dar una vuelta. Su Alteza tiene buen gusto. ¿Te gusta? Es para ti. Total, lo compré de camino. Pero a mí no me gusta esta linterna. ¿Y cuál te gusta? No te confundas, solo pregunto por preguntar. He descubierto dónde está la cámara secreta. ¿Cómo lo has descubierto? Yo mismo medí las dimensiones de toda la mansión. El largo y el ancho.
Descubrí que muchos lugares no coinciden con los planos. Eso indica que hay algo raro. Su Alteza. ¿Lo has entendido? De repente me he dado cuenta de que esta mujer es bastante guapa. Bueno. Aunque ya hemos localizado la cámara secreta, Ese lugar está fuertemente vigilado. Y además suelen hacer rondas con frecuencia. si damos la alarma, Podrían trasladar las pruebas antes de tiempo. ¿Quieres decir que tenemos que tener éxito a la primera? exacto. ¿Y tienes algún buen plan? Quiero provocar un accidente, como un incendio. Entonces enviarás a tu gente a arriesgarse y entrar en la cámara secreta del estudio. Si el marqués de Nin lo descubre, solo pensará que fue por el incendio. Destruí la evidencia. Así también te ganas más tiempo. Parece que es la mejor opción. Entonces quedamos así. Cuando lo tenga todo arreglado, haré que Xiaofeng te avise. Si detecto algún peligro, Usaré una flecha señalizadora para alertarte. De acuerdo. En ese caso, me retiro primero. Espera. ¿No querías ir a dar una vuelta? Este príncipe justo no tiene nada que hacer. Puedo acompañarte a pasear. Alteza, si sales con una mujer, tienes que pagar la cuenta. ¿Me subestimas? Aunque compres toda la calle, no lograrás empobrecerme. Joven señor. Le compra un dulce de azúcar a su esposa. Él no es mí. Todas estas golosinas de azúcar. Las quiero todas. Gracias, joven señor. Elige el que más te guste, el que quieras. ¡Qué dulce! ¿Quieres probar un poco? Tú, esto ya lo comí yo. Sí, está muy dulce. Tengo asuntos que atender, me retiro primero. Qué agrio. ¿En serio? Sí, está un poco agrio. Señorita. Creo que al príncipe definitivamente le gustas. No las tonterías. Hermana, ¿No dijiste que saldrías a buscar un médico famoso para curar a nuestro hermano? ¿cómo es que estás en el festival de linternas con un hombre? ¿Una cita a escondidas? Te equivocas. No me equivoco. Estabas en una cita con un hombre. Si la casa del duque se entera de esto, seguro que no querrá a una mujer voluble. Pues puedes ir a decírselo. Total, mi padre no me dirá nada. Los gastos de la mansión marquesal Y la comida, ropa y vivienda de mi hermana todavía dependen de mí. ¿Dependen de ti? ¿Que la cocina me mande platos pequeños en cada comida? No creas que no sé que lo haces a propósito. Parece que no eres tan tonta, hermana. Níninle. No te alegrarás por mucho tiempo. Hoy, el comerciante extranjero y yo ya hemos acordado la cooperación. Níninle. Ya estás fuera de juego. Señorita, hoy Ninile fue a ver al comerciante extranjero. Adivinaste bien. Ella realmente quiere quitarte el negocio. Pero lo que no saben es que ese comerciante extranjero es solo un títere.
Nuestra señorita es la verdadera jefa detrás de escena. Señorita, el comerciante extranjero ya ha hecho lo que le ordenaste. Aceptó cooperar con Ninile. ¿Qué piensas hacer ahora? Realmente vas a ver cómo. ¿Te quita el negocio? Naturalmente, tendrá que pagar un precio. No diga comerciante extranjero. Para cooperar, que paguen un anticipo de 100.000 taels. Solo así aceptaremos este trato. 100.000 taels de plata, eso es todo el dinero de la mansión Howe. Xiao Tao, ordena que, a partir de mañana, todos los gastos de la mansión se reduzcan a la mitad. En la cocina solo comeremos verduras. Se cancelarán todas las compras de ropa. Señorita, si haces esto, esta mansión Howe, en pocos días se volverá un caos. Eso es exactamente lo que quiero. Voltear el cielo de esta mansión Howe. Ya estaba pensando en crear confusión. Ahora la oportunidad ha llegado. Llegaste en el momento justo. Mira si esto en la mesa se puede comer. ¿Cómo administras la casa? Padre, mi hermana vendió tantas de nuestras tiendas. Ganó tanto dinero, pero lo guarda todo para ella. Señor. Mira, ahora muestra su verdadero rostro. No tengo nada que decir. Si no les gusta, no coman. Tú. Ninile, todo lo que tienes ahora fue dado por la familia Nin. No debes olvidar tus raíces. Ninile, este vestido es nuevo. Lo arruinaste por completo. ¿Lo ves, señor? Este es su verdadero rostro. ¿Qué quieres hacer? ¿No decían que la comida estaba mala? Entonces, que nadie coma. Padre, desde que le diste las llaves de la casa, ella ha estado abusando de su poder en la mansión. Puedo dejarte administrar la casa, también puedo quitarte ese derecho. ¿Realmente crees que puedes tomar el control de la mansión Howe? ¿A quién más se lo daría sino a mí? No creas que no sé que me entregaron las llaves del mayordomo. Solo para que yo gane dinero y mantenga esta enorme mansión marquesal. Tonterías. La mansión marquesal tiene tantas propiedades. Solo necesitas administrarlas, no necesitas ganar dinero. No olvides que todas estas tiendas de la mansión marquesal las compré con el dinero que gané con tanto esfuerzo durante años. ¿Y qué? Si la mansión marquesal no te hubiera criado, ¿podrías haber vivido como una joven señorita? Todo lo que comen, usan y visten se lo doy yo. Lo que les debía, ya lo pagué hace tiempo. Señor, sácala de aquí. Echa a esta forastera de nuestra casa. Desde que supiste que no eres nuestra hija biológica, siempre has estado enfadada con nosotros. Tienes que ponerte así. Justo ahora, al menos por ahora, el agujero de 1.000.000 de taels de la mansión marquesal no se ha cubierto. Y aún necesitamos que Ningún ayude. No podemos echarla de la mansión por ahora. Señor, no debe ser blando. ¿Sabes por qué no se atreve a echarme de la mansión marquesal? Porque el enorme agujero de 1.000.000 de taels de la mansión marquesal aún no se ha cubierto. Sus vidas están en mis manos. Mientras te quedes y ayudes a la mansión marquesal a superar esta crisis, te daré lo que quieras. Quiero que ella se vaya. Bien, te lo prometo. Padre, yo soy tu hija biológica. Quien ayude a la mansión marquesal a superar la crisis será mi verdadera hija. Sirvientes, échenla. Señor. No, es nuestra hija biológica. No la eches. Yo soy la señorita de la mansión marquesal. La que debe ser echada eres tú. ¿No escuchaste? ¿Quién beneficia a la mansión marquesal? Esa es la verdadera señorita. ¡Alto! Si das un paso más, haré que el marqués te eche a ti también. Tú,
Ni Ningguang, aunque no eres mi hija biológica. Te crié con mis propias manos. ¿Cómo puedes tratarme así, y a tu hermana también? ¿Por qué? Porque en el banquete de las 100 flores me hiciste usar a propósito un vestido con problemas. Querías que las avispas me picaran y me hicieran quedar mal. Y en el templo protector de la nación, al quemar incienso, querías que un falso monje arruinara mi honor. No lo he hecho, no difames de mí. Tú sabes muy bien si lo has hecho o no. No finjas cariño maternal frente a mí. Me da asco. En mi vida pasada, te traté como a una madre verdadera, pensando siempre en ti. Pero al final me abandonaste sin piedad. Ahora es mi turno de abandonarte a ti, Xiao Tao. Sáquenla de aquí. ¡Qué desgracia! Madre, madre, tú. Señora, señora. Tú, manda rápidamente a alguien a llevar a la señorita al templo Hugo. Al exterior, di que fue a rezar y pedir bendiciones, señora. Llegan noticias de extraños. Son de Santa. 100.000 liang de plata como depósito, y ellos colaborarán con nosotros. 100.000 liang. Dile que acepto. Pero, ¿de dónde sacamos 100.000 liang de plata? Por mi hija, vendería hasta la olla. Para reunir ese dinero. Ni Ningguang me dijo Que cuando este negocio se concrete, puedo ganar millones de liang. Señora, cuando cubras las deudas de la mansión del marqués, el marqués definitivamente te tratará con más respeto. Cuando yo gane dinero, será el día de la muerte de Ni Ningguang. Xiao Tao, envía un mensaje a la esposa del marqués de Ningguo. Si quiere expulsarme de la mansión del marqués, debe borrar mi nombre del registro familiar. Entendido, señorita. La señora abrió en secreto el almacén recientemente y vendió todo lo que había dentro. Ni siquiera perdonó la caja fuerte privada del marqués. Y eso no es todo. Envía a alguien en secreto a contactar a la esposa del marqués de Ningguo. Dile que podemos comprar la mansión ancestral, los jardines y las montañas. Pero el precio debe ser muy bajo. Entendido. Dile a Xiao Feng que notifique al tercer príncipe que el incendio será en 3 días. Aquí están los 100.000 liang en billetes de plata. Señora, es muy decidida. Entonces, esta vez colaboraré con usted. Trato hecho. Señora, me retiro por ahora. Vaya con cuidado. Ni Ningguang, tu hora ha llegado. Vamos al templo a buscar a Inyue. ¿Por qué tu madre aún no viene? Quizás todavía está de mal humor. ¿No dije que no reconocería a esta hija? Señor, lo sé por Ning Qingguang. Puede cubrir el déficit de la mansión Hou, por eso siempre la ha soportado. Padre, madre y yo también hemos encontrado una forma de ganar dinero. Podemos ganar 1 millón de taels de plata para cubrir el déficit de la mansión Hou. Hermana, sé que quieres volver a la mansión, pero no necesitas inventar una mentira tan grande. Por fin ha llegado este día. Ya lo sabemos. Ganaste tanto dinero porque colaboraste con ese mercader extranjero. ¿Y qué si lo sabes? Hermana aún no lo sabe. Ese mercader extranjero ya colabora conmigo. ¿Cómo es posible? ¿Él siempre ha colaborado solo conmigo? Nunca con nadie más. ¿Crees que por qué el mercader extranjero colabora contigo? ¿Por ti? Es por el poder de nuestra mansión Hou que colabora contigo. Yo solo hablé un rato con él.
y aceptó colaborar conmigo. Si no me crees, hermana, mira esto. Son tan despreciables. Son tan despreciables. Esta vez te toca a ti ser expulsada de la mansión Howe. Padre, este es el regalo de su hija. El mercader extranjero aceptó colaborar con nosotros a largo plazo. No hay que preocuparse por los gastos de la mansión Howe. Ay, mi hija obediente. Padre te expulsó de la mansión Howe por necesidad. No me guardarás rencor, ¿verdad? Padre, ¿cómo podría guardarle rencor? Sé que todo fue forzado por Nin Qingwan. Inlesi es comprensiva. Al fin y al cabo, no es de la sangre, una ingrata que no se cría leal. Señor, ahora puedes Expulsar a Nin Qingwan de la mansión. Ya envié gente a la oficina gubernamental a tramitar los documentos de registro. para borrar el nombre de Nin Qingwan de nuestros documentos. Ahora ella y nuestra mansión Howe no tienen ni la más mínima relación. Por fin llegó este día. Fuera de aquí. No quiero verte nunca más. Todos estos años comiendo y vistiendo de lo mío y ahora quieren quemar el puente. Les digo que no será posible. ¿Qué vas a hacer? Detente ahora mismo. ¿Qué haces? Esto es mi antigüedad. ¿Qué voy a hacer? Voy a morir con ustedes. Rápido, alguien. Deténganla. No dejen que prenda fuego. Morir juntos. Rápido, alguien. A apagar el fuego. Agárrenla. Mayordomo, sujétala. Total, mi vida no vale nada, pero si muero, los llevaré conmigo. ¿Te atreves a incendiar la residencia? Te haré desear la muerte, pero no te la concederé. La gente del tercer príncipe debe estar yendo al estudio, ¿verdad? Señor Marqués, el estudio está en llamas. ¿Cómo se incendió el estudio? Debió ser una chispa que el viento llevó hasta allí, prendiendo el estudio. ¿Unos inútiles? Apaguen el fuego ya. Enciérrenla. Rápido. Traigan mis joyas y objetos de valor. Que no se quemen. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Conseguiste las pruebas? ¿Por qué no usaste la espada nube perforante? Déjame salvarte. No uses un cuchillo de carnicero para matar un pollo. Solo era una, sería una pena desperdiciarla. ¿Eres tonto? Si la usas esta vez, te consigo otra la próxima, ¿no? ¿Quién te dijo que ahorraras por mí? ¿Te duele la cara? La verdad, sí duele un poco. Este príncipe te trajo ungüento. Tranquila. Esta humillación. Este príncipe definitivamente te la hará pagar. Yo mismo puedo. Aquí no hay espejo. ¿Puedes ver? No te muevas. Yo lo hago.
Alteza. Alteza, ¿es tan bueno con todas las chicas? Eres la segunda. ¿Y hay una tercera, una cuarta, una quinta? Pensé que ibas a preguntar. ¿Quién fue la anterior? No preguntaré. La anterior fue mi madre consorte. Ven conmigo. No puedo irme ahora. Si me voy sin razón alguna, el marqués Ningwo seguramente se dará cuenta e incluso estará preparado. Así, tus pruebas no podrán dar un golpe certero. Eso es asunto de este príncipe. No te preocupes por eso. Vamos. Tercer príncipe. Quiero obtener el documento de registro civil y salir del marquesado con la frente en alto. Seguro te torturarán, no te dejarán ir fácilmente. Tercer príncipe. Los dos solo somos socios en una cooperación. Ahora que ya obtuviste lo que querías, ya no vengas más en el futuro. Nin Qingwan. ¿De verdad no lo entiendes? ¿O solo estás fingiendo? Señorita, ¿por qué no te fuiste con él? No puedo ser tan egoísta. Pasó años solo en la frontera, para vengar a su madre. Nadie entiende mejor que yo el deseo de venganza. ¿Qué pasa afuera? Después del incendio en el estudio, el marqués ni lo registró todo. Y luego salió a buscar al príncipe mayor. Ninking le regresó a Fang Feiyuan. Xiao Tao fue enviada a la lavandería. Ahora la señora es la única que manda en la residencia. Haz que el marqués Nin se entere pronto. Del asunto de las 100.000 taeles de plata. Así, pronto podré salir. ¿Quieres usar 100.000 taeles para comprar tu libertad? Usar 100.000 taeles de la residencia para liberarme. Vale la pena. Sí. Madre, deberíamos enviar a Nin Qingwan a un burdel. Que la usen 1.000 hombres. Buena idea. Te voy a dar buena idea. ¿Vendiste todo lo de la bodega? Lo vendí para pagar el depósito del negocio. No me importa. Si quieres administrar la casa, mantén los gastos. O tomaré a la hija de un comerciante rico como segunda esposa. Nadie debe saber que la residencia no tiene dinero. Tú. Hija, madre, ¿qué hacemos? Madre. Escuché que el comerciante Wang acaba de perder a su octava esposa. Podemos enviar a Nin Qingwan como su nueva esposa principal. ¿Quieres decir? ¿Casarla con él? Nin Qingwan es la hija del marqués y la talentosa más famosa de la capital. Si pides 1.000.000 de taeles de dote, él aceptará. Buena idea. Así no nos faltará dinero para el negocio con los comerciantes extranjeros. Nin Qingwan, aunque no puedo enviarte a un burdel, entregarte a un viejo para que te torture también está bien. Fuiste tú quien le dijo a padre que madre vendió las joyas de la bodega, ¿verdad? ¿Y qué si lo es? Hagamos un trato. Les daré 100.000 taels de plata para que cumplan su misión. Pero con una condición. Tienen que dejarme ir. Ese era tu plan original.
Lástima que no te saldrá. Traedme la ropa de la novia. Sujetadla. Suéltame. Tengo un compromiso matrimonial con la casa del duque. La casa del duque se casará con la hija del marqués. Es decir, conmigo. Tú, una huérfana intercambiada por error, de origen tan humilde. ¿Cómo podría quererte la casa del duque? Tu intento de asesinar a tus padres prendiendo fuego. Ya lo sabe la casa del duque. Ya han aceptado mi matrimonio con el joven duque. No soy de la casa del marqués. No tienen derecho a decidir sobre mi matrimonio. Eso no depende de ti. Pónsela. Suéltame. Te digo, el rico comerciante, el viejo Wang, es muy adinerado. Si te casas con él, vivirás una vida cómoda. Será mejor que te portes bien, o te arrepentirás. Ja, ja, ja. Ese comerciante ha matado a 7 esposas. Un buen partido, así mejor te lo dejo a ti. Yo soy la hija del marqués. No puedes compararte con alguien tan humilde como tú. Por fin te tengo bajo mi pie. Ustedes, suéltenla. Que la maten a golpes. Si quieres algo, hazlo conmigo. Conmigo. Igual que mataste a mi nodriza antes. Hoy mataré a tu doncella de la misma manera. Xiao Tao. Señorita. No temas, te protegeré. No temo, solo me preocupo por ti, Ingwan. ¿Qué has hecho? Da igual lo que haga, ya es demasiado tarde. ¿Quién lanzó la flecha de las nubes? Padre, fue Xiao Tao. No debe ser nada grave, ¿verdad? Es la flecha de las nubes del batallón Tigre Negro. Puede movilizar a decenas de miles de soldados élite, capaces de arrasar nuestra mansión del marqués. Esa es la flecha de las nubes del tercer príncipe. ¿Cómo podría estar en manos de Ningguang? Seguro que fue robado por la hermana mayor. Saludos, Su Alteza. Su Alteza llega en el momento justo. La hermana mayor robó su flecha a través de nubes. Sí, y la disparó, molestando a Su Alteza. La culpa es de ella. No nos culpe a nosotros. Exacto. No tiene nada que ver con nosotros. Tú, desgraciada. Arrodíllate ya. ¿Quién se atreve a tocar a la mujer de este príncipe? Esta flecha atraviesa nubes. Fue un regalo mío. ¿Por qué el príncipe San le dio una flecha a nubes? Su Alteza, no necesita decirlo por respeto a mi padre. Lo dice a propósito. ¿Acaso no entiendes el lenguaje humano? Guardias. Bofetenla. Su Alteza, tenga piedad. Ingwan. ¿Cuándo te hiciste tan cercana al tercer príncipe? ¿Por qué no le dijiste nada a tu padre? En aquel banquete de las 100 flores. Ella me mordió. De un encuentro a otro, me gustó. Por eso le di la flecha a nubes para protección. ¿Algún problema? Ningún problema. La investigación sobre el déficit de las familias nobles la está manejando el tercer príncipe. Si Ningguang se casa con el tercer príncipe, la mansión del marqués estará a salvo. Entonces, Marqués Ningguo, qué audacia la tuya. ¿Pretendes casar en secreto a la consorte de este príncipe con otro? Tercer príncipe, debe hacer justicia por la señorita. Ellos planean casarla con ese comerciante rico que torturó hasta la muerte a 7 esposas. Su Alteza, piedad. No sabía nada de esto. Todo fue ordenado por ellas. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, Marqués Ningguo, ¿no deberías limpiar tu casa ahora? Limpieza. Escribiré ahora mismo la carta de divorcio para repudiarla. Echaré a ella y a su hija. No tendrán más relación conmigo. Padre, no puedes abandonarnos. Sí. Yo ayudé a cubrir un déficit de millones. Lárguense lo más lejos que puedan. Nininle. ¿Crees que la mansión del marqués es un nido de felicidad? Ahora mira bien. ¿Qué clase de lugar es realmente la mansión del marqués? Mayordomo, échalas. No es necesario tanto alboroto.
De todos modos, en un momento. Uno por uno. Todos van a ser llevados. Su Alteza. De verdad no sabía nada. Fue ellas quienes me ordenaron hacerlo. Desagradecida. Te he dado hijos y criado a ellos durante tantos años, aunque no tenga méritos. Tampoco me falta esfuerzo, ¿no? Yo tengo el edicto imperial de mi padre, el emperador, aquí. La mansión del marqués de Ningguo tiene un déficit de 1.000.000 de taeles de plata. Por la presente se le despojará del título de marqués de Ningguo. Toda la familia será exiliada perpetuamente a Ninguta. Su Alteza, por favor danos unos días más. Seguro que reponeré el déficit. Es cierto, seguro que reponemos el déficit. Seguro que lo completaremos todo. ¿No estarán esperando todavía a ese comerciante bárbaro? ¿Qué quieres decir con eso? Se me olvidó decirles. Yo soy la persona que está detrás de ese comerciante bárbaro. Todo este asunto de cooperar con ustedes, desde el principio hasta el fin, no fue más que una trampa. ¿Cómo puedes ser tan malvada? ¿Que soy malvada? Cuando ustedes hace un momento querían entregarme a ese comerciante cruel y despiadado, para ser su segunda esposa. Cuando querían matarme y usarme para cambiar de dinero. Si yo no fuera despiadada, la muerta hoy sería yo. Tú eres de nuestra mansión del marqués. Si todos nosotros somos exiliados, tú tampoco podrás escapar de la culpa. Madre, ¿lo olvidas? Hace 2 días ya me eliminaste de la lista de la familia de la mansión. Ya no soy miembro de la mansión. Me equivoqué, de verdad ya sé que me equivoqué. No voy a pelear contigo por nada, déjame ir por favor. Es demasiado tarde. En mi vida pasada, después de usarme me tiraron como un trapo. Esta vez por fin les toca recibir lo que se merecen. ¿Vienes con tanta fanfarria? ¿No vas a alertar a la serpiente? ¿Qué pasa? ¿De verdad te preocupas tanto por mí? Si no quieres hablar, no importa. El eunuco que está al lado de mi padre, el emperador, ya fue a la residencia del príncipe mayor. Para este momento ya debe estar haciendo el registro y confiscación de bienes. Bien hecho. Por fin todo esto terminó. Vamos, te llevo a un lugar. ¿Este es el buen lugar que querías traerme? No parece nada especial. No tienes que apurarte. No te sorprendas en un momento. Señor, nuestro hijo está en la cárcel. Si no hacemos nada, se va a morir. Yo ya estoy en problemas. Todo por ustedes, madre e hija. Son pura mala suerte. Ojalá Ingwan fuera mi hija de verdad. No habría acabado así. Sí, si no te hubieran encontrado de repente. ¿Cómo se habría alejado Ingwan de nosotros? ¿Cómo habrían liquidado la mansión del marqués? Todo esto es tu culpa. Pensé que volver a la mansión del marqués sería bueno. Un montón de inútiles. Ustedes dos, viejos. ¿Quién quiere ser su hija? Hermano Lingfeng, ¿qué haces aquí? Maldita, ¿no es por tu culpa? Nuestra casa del duque cubrió el dinero perdido. Si no hubieran enfurecido al tercer príncipe, no nos tocaría a nosotros. ¿Me golpeas? Soy la hija del marqués. Le quitaron el título al marqués. Ahora eres una esclava. Hermano Lingfeng, sálvame. Mi hermana tiene razón. Eres pura mala suerte. Deja de molestar, vamos. Apártate. ¿Qué tal? Los que te ofendieron están ahí. ¿Cómo me lo agradeces? Fueron corruptos y cometieron delitos, se lo merecen. Tu prometido también está acusado ahora. De ahora en adelante, elige bien a los hombres.
¿Qué ácido? Ácido, no, esta vez elegí a propósito. ¿Sigue ácido? No lo noto. Quiero probar otra vez. No soy una persona cualquiera. Tranquila. Cuando volvamos, pediré a mi padre el emperador que nos case. No escaparás. Pero ahora soy una huérfana. Si estamos juntos, la gente dirá que no hacemos pareja. ¿Hacemos pareja o no? Lo decido yo, el príncipe. Si alguien vuelve a chismear, le cortaré la lengua primero.